Suscríbete a la Panterita. Pantalla de 12,3 pulgadas, cargador inalámbrico, sistema de seguridad de frenado automático y terminaciones de lujo, cuotas desde 3.200.000 guaraníes o desde $35.990, financiación propia del Grupo Garden. Más información en ram.com/PY. RAM, poder inigualable. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Atravesamos el país con información para unir a la gente a través de sus corazones. 780 AM, Radio Primero de Marzo, cobertura satelital. Deporte total por la 780 AM. Primero de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Buenos días amigos, un saludo a la audiencia de Primero de Marzo, la 780 AM, a todas las emisoras que componen la poderosa mega cadena de comunicación, a los que nos ven y escuchan en todo el mundo, un saludo cariñoso. 3 punteros tiene el campeonato paraguayo. Sportivo Luqueño, Nacional y Guaraní son los líderes del torneo. Ni Olimpia, ni el campeón Libertad, ni Cerro Porteño en la punta de este campeonato clausura. Los líderes son Luqueño, repito, Guaraní, Nacional. Benicio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal Luis Enrique, Tano, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, y apasionante, sobresale nítidamente en esta fecha que se va a completar hoy con el partido en Pedro Juan Caballero entre el 2 de mayo y Cerro Porteño, la sensacional y merecida victoria de Nacional frente al vigente campeón del fútbol de nuestro país, porque desde el comienzo del partido mereció ganar, mereció goles la academia, pero lo dijo bien ayer Benicio en su comentario que estaba escuchando, los goles no se merecen, se hacen, y no estaba concretando Nacional hasta que llegó el gol, después vino la igualdad del equipo Gumarelo, pero en la última parte una contra magnífica, estupendamente aprovechada por el conjunto tricolor, le dio una victoria sensacional para que sea la nota en esta fecha del campeonato. El triunfo de la academia fue lo que sobresalió. El empate en Mallorquín de Olimpia frente a General Caballero. Son los dos equipos con más empates, 2 fechas, 2 partidos, 2 igualdades tienen Olimpia y General Caballero. Dentro de lo que ha sobresalido, la victoria del Sportivo Luqueño, el debut de Iván Tito Torres, que fue protagonista del gol del triunfo, cómo lo festejó Tito Torres. Ya se metió en el bolsillo a la hinchada de Luqueño en el tiempo que estuvo en cancha. Iván Tito Torres en el partido jugado en la República de Luque. Una vez más, en esta fecha, el arbitraje dio para la polémica. Definitivamente es insalvable. Segunda fecha de campeonato y los árbitros de Ever Aquino continúan demostrando una, no sé cómo decirlo, no quiero decir incapacidad, pero una falta de consistencia. Hay un término que te puedo ayudar. A ver. Impericia. Y sí. Una impericia para manejar situaciones. Porque no necesariamente los árbitros. Si yo soy árbitro de cancha, vos sos el VAR, Benicio, me llamás. No necesariamente yo tengo que agachar la cabeza, arrugar y decir, no, me llamó acá el del VAR, tiene la tele, yo miro y tengo que cambiar mi decisión. Si yo estuve a 1,5 metros de la jugada y ya no he visto un penal, no he visto el contacto, me llamás, voy, tatay. Si es muy evidente, muy grosero, puedo cambiar. Pero no después tener que agachar la cabeza o inclinar el cuerpo diciendo, no, el VAR ya ahí me voy a poner. No, y eso está cometiendo el arbitraje paraguayo, aparte de la falta de tacto para definir la apreciación, la manera de interpretar la jugada. Es más, José Méndez, que le privó de un gol legítimo a Sportivo Tinidense, José Méndez, que le privó de un legítimo gol a Sportivo Tinidense en el partido que después terminó perdiendo con Guaraní, incidiendo en el resultado.
Ayer no adicionó un solo minuto en una final, a un partido de título en Paraguarí. No estoy a favor de la agresión, no justifico, estoy en contra de la violencia, absolutamente. Pero me contaron que ese mismo José Méndez, que incluso hizo un gesto erróneo, empujó así, mostrando que había empujón en aquella acción del gol anulado a Trinidense, le agredieron. Hay fotos contundentes, pero dicen que no adicionó ni un solo minuto y que hubo un penal, hubo un gol anulado y un gol convertido. Y solo en esas 3 acciones hay pérdida de tiempo, porque vos sancionás un penal, perdés tiempo. Anulás un gol, perdés tiempo. Y no hubo los cambios, Pico. Y a eso quería llegar, ahí me estás dando la frutillita a la torta. Después, hay gol y festejo, obviamente. Después se mueve la pelota, ataca al rival, al quien encajó el gol, y del rechazo ya termina el partido. ¿Y los cambios? Entonces, digo nomás, no quiero justificar. Lastimosamente, tenemos que denunciar la agresión y el jugador que agredió, porque hubo agresión, hay imágenes, debe ser sancionado drásticamente. El jugador que me dicen que es del 15 de mayo de Ñuatí, si es supuestamente es el arquero, no sé qué jugador, debe ser sancionado con la dureza tremenda por parte de las autoridades de la Unión del Fútbol Interior o de la propia Liga del Fútbol de Paraguarí. El hecho de que el árbitro se haya equivocado no justifica bajo ningún sentido lo que es indudablemente esta situación. José Méndez fue agredido, el jugador que lo agredió debe ser ejemplarmente sancionado. Después ya vemos también un impacto de la policía contra un jugador de uno de los equipos, entiendo que es del 15 de mayo, porque el otro es Cerro Porteño, ¿verdad? José Méndez, árbitro de primera, estuvo dirigiendo el partido Trinidense Guaraní, ¿verdad? Fue agredido, ya está la denuncia policial, ya está todo establecido y vamos a ver en qué termina todo esto. El jugador con chaleco que le tira una patada y eso es lo que lo tira al piso a Méndez. No sé si hubo otra agresión aparte de esta. Y la policía creo que le agrede también al agresor, ¿no? Sí, la policía... Fíjate, tratando de escudar, lo terminó golpeando. Si puedes leer, vos que tenés vista del lince ahí. Dice... A ver, vamos a leer de abajo. Expulsado, dice. Este es el informe del árbitro. Sí. Dice amonestado, número 6, número 10, número 22. Todos por conducta antideportiva. Expulsado, dice. Número 1, Diosnel Sánchez. Por conducta violenta. Al finalizar el partido, me pateó el balón al rostro. Produciéndome... No entiendo qué dice esa letra. Número 15 dice. Produciéndome mareo. Número 15, González, por conducta violenta. Al finalizar el partido empujó al asistente número 1. Número 11, Sergio Cristaldo, por conducta violenta. Al finalizar el partido me propinó una patada. Creo que esa es la que vimos. Sí. A la altura de la rodilla, produciendo hematomas y ocasionalmente una caída en el terreno. Esta es la denuncia entonces, contra el número 11, la denuncia policial. Sí, que gracias a la intervención rápida de los policías no continuó con dicha acción. Observaciones, eso es muy importante. El señor Francisco Fernández fue expulsado del terreno de juego por desaprobar de forma vehemente la decisión del árbitro. Al finalizar el partido fui agredido por el señor Cristaldo en la no entiendo su letra, de expulsado, produciéndome un hematoma en la rodilla y ocasionalmente una caída, debido a la reacción rápida de la policía, lo que está comentando en la acción anterior. Dice, dirigente del equipo visitante, identificado como el delegado Eduardo Fernández, ingresó y agarró del brazo al asistente número 2, estirándola reiteradamente del brazo, que gracias Nancy Fernández era la asistente. A la reacción rápida de la policía no continuó con su agresión. Me reservo el derecho de ampliar mi informe. Bueno, en otro detalle es muy importante. Ya está la denuncia policial contra el jugador con camiseta número 11. Vemos que hay 4 jugadores expulsados del equipo del 15 de mayo, ¿verdad? Y el que agredió
Ahí estamos mostrando imágenes que hemos recibido de las patadas. Recibió 2 patadas, me dijeron, ¿verdad? Ahí está otra. Ahí esta es mucho más clara. Estamos viendo el muslo, da la sensación que el muslo derecho del árbitro. Huella de la taquilla, ¿no? Sí, debe ser la taquilla, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique? Un cordial saludo para todos. Pierna izquierda. Pierna izquierda. Sí, José Méndez. ¿Verdad? Una vergüenza. No, esto es una vergüenza. No. Esto debe haber sanción ejemplar para los dirigentes que supuestamente ingresaron al campo de juego. Y espero que la Liga de Paraguarí y la UFI no perdone esto. Yo estoy seguro que la UFI no va a perdonar hechos de este tipo, pero tiene que partir de la liga local. Benicio, Sí. Jotita y Tano. No, la liga totalmente. local. Porque este es un partido final de campeonato de la Liga Paraguariense de Fútbol. ¿Verdad? El partido ida había ganado este equipo que después perdió ayer. ¿Verdad? Que se incomodó, no justifica la razón del incomodo, las agresiones, de que el gol del rival vino a los 43 del segundo tiempo y el partido terminó a los 45, supuestamente sin un solo minuto de adición. ¿Verdad? Entonces, ahí está. No, gravísimo lo del... El 11 que tenía chaleco, el que la pateó. Sí. Sí, allá se nota. Y ahí la policía le agredió también. Y debe ser una sanción drástica para el 11, para el arquero también figura, ¿verdad? Figuraba el arquero también. Visto número 1, decía. Número 1 decía. ¿Verdad? No. Una pena, lamentable. No. Y digo, si no había, digamos, la protección policial, lo que hubiese sido eso, ¿no? Ah, no Sí. sé nada. ¿En qué iba a terminar? Una pena. Mira que todos árbitros de primera. Fíjense la guapa de Nancy Fernández ahí, metida ella como árbitro asistente entre estos violentos jugadores de fútbol del 15 de mayo de Ñumatí. El número 15 le termina empujando también al asistente que estaba tratando de protegerlo a Méndez. Fíjate cómo ahí ¿No es viene, Misiá de ¿verdad? Saldívar ese Jotita? Después Sí. de la patada. Es Misiá de Saldívar, me dicen. Sí, Misiá de Fíjate, Saldívar. ahí viene de atrás y lo empuja, mira. Gravísimo. Gravísimo. El que recibe el impacto de la policía con el escudo protector es el número 10, Sí. ¿verdad? No, el 11 no. El 11 es el que pateó. Sí. El 11 es el que pateó. José Méndez fue agredido en el fútbol en interior, específicamente en el segundo partido final de la Liga de Paraguarí. Ya está la denuncia del árbitro José Méndez dentro de la policía. Ya hizo la denuncia policial con copia a la fiscalía para tomar carta en el asunto. Aparte de que deberán recibir sanciones drásticas, cada uno en su medida, los expulsados por el juez. Porque si no me equivoco, tanto los jugadores expulsados que citaste fueron todos post partido. Sí, durante el partido solamente vimos que había tarjeta amarilla, solo amonestados. Bueno, es gravísimo realmente esto y esperemos que la Liga de Paraguarí, la UFI, no perdone y caiga con la dureza necesaria y el castigo ejemplar para estos jugadores. ¿Cómo? Y me dicen que Amaguín González, un ex jugador de Olimpia, uno de los agresores. Amaguín no es el 10. Está en el informe arbitral. Él es el 11. Gravísimo. Si es. A ver. Uno de los agresores. Podemos ver el segundo. Es el número 15, Amaguín González. No, él no, por conducta violenta al finalizar. Ah, pero al finalizar el partido empujó al asistente. Y es lo que te mencioné, que cuando Sí, estaba Joaquín, tenés cubriendo línea, justo le da la espalda y él de atrás viene a empujarlo al asistente. Sí. Ah, el arquero fue el primer expulsado. Era correcta. Primero expulsado el arquero titular. No va a jugar la revancha. Amaguín González es Olimpia. Y el 11, 3 jugadores expulsados. Y el 11 gravísimo. El 11 no sé cuánto de sanción recibirá. Agresión al árbitro. Puede ser expulsión por Definitiva. 2 años. Puede ser definitiva. ¿Te acordás la agresión de Gabriel? Y de Gabriel, pero Gabriel... Después lo levantaron. Le levantaron, sí, ¿verdad? Lo levantaron, pero en su momento fue definitivo. Lo de Gabriel fue mucho más grave. Ese fue muy... Bueno, pero igual, no se justifica bajo ningún sentido. Esperemos la acción de la Liga Paraguariense, Tribunal de Justicia, y que la UFI ponga sus ojos y vele sobre todo esta situación del árbitro José Méndez. Pero repito, el reclamo, también escuchamos la otra campana, es que supuestamente no adicionó ni un solo minuto. Sí, pero eso no es motivo justifica. para ir a agredir al árbitro. Totalmente. Están los estamentos, está la forma. Bajo ningún punto de vista se justifica esta agresión a Méndez. Totalmente, bajo ningún sentido. Bueno, vamos a meternos en el plano local. No atiende José Méndez.
A ver. Carlos Paul también estuvo dirigiendo un partido en el interior. No, Juan Gabriel Benítez. No, Carlos Paul también. ¿También? Sí. Bueno, a mí me contaron que En Juan Gabriel Guarambaré. Benítez tuvo problemas en... A ver, En la Liga Central Villetana, de Deportes. parece. En la Liga Central de Deportes estuvo Carlos Paul. sí. En Guarambaré. Guarambaré. Ah, Juan Carlos Paul. Porque acá tuvo problemas. No. Te digo nomás que llamativamente este fin de semana muchos árbitros de primera fueron al interior a pitar. Sí, partido final. Partido final, Sí. Juan Eduardo. ¿Cómo? Carlos Paul Benítez recibió piropos de damas en su partido, es lo que dice la denuncia. No sé si eso se denuncia últimamente. No. Bueno, pregunto. No. Juan Gabriel Benítez expulsó a un jugador de Luis Alberto de Herrera, Diego Mereles, a los 40 segundos de haberse iniciado el partido. Este es Liga Villetana, ¿verdad? No, Luis Alberto de Herrera es de Liga Villetana, ¿verdad? ¿O No, de Italia? Herrera es Guarambaré. Bueno, lo que sí que fue, si me pueden especificar un poquito más. Ah, y después dice, Juan Gabriel fue muy criticado, le embromó el jugador lesionado, lloró cuando la falta al jugador lesionado. Después siguió jugando y metió el gol de la victoria de su equipo. Bueno, pero en un momento dado Viveza te parte. criolla. Eso, ¿eh? Viveza criolla. Sí, no, pero en fin. Ah. Se están jugando partidos decisivos y Claro. por eso es que piden árbitros de primera Sí, división. pero está claro que acá el problema no es el árbitro, el problema somos nosotros. Acá todo se quiere solucionar a través de la violencia cuando no se consiguen los resultados deportivos. Claro. Entiéndase con árbitros de experiencia, sin experiencia. Hay Esto mucha no intolerancia. puede seguir sucediendo. Y ya, esto ya es una costumbre. Sí. Ya es una costumbre y no pasa ya por el árbitro. Árbitros de primera fueron todos. Ahora, el hecho de que no haya adicionado es muy llamativo, ¿verdad? Pero eso no justifica para nada la ¿Sabes la con quién violencia. estuvo actuando Carlos Paul? Con Mario Díaz Ibar en el partido que vos dijiste. Ah, mira. Estas son Guarambaré. imágenes que recibimos ahora. Es de Guarambaré. Teniente Fariña es ese. Sí, Teniente Fariña y Luis Alberto Herrera son los principales. Ahí estaba Mario Díaz de Ibar al lado de Carlos Sí, Paul. ¿verdad? Sí. De cuarto árbitro estuvo Díaz. Pero un lujo es. ¿Te parece? No, pero Guarambaré es una de las ligas con mayor caudal de recaudación en el departamento central. La liga de Guarambaré juegan a estadio lleno, pero a estadio lleno. Y si se jugó en cancha del Teniente Fariña, que es una cancha muy linda, muy grande, evidentemente. Ahí parece que recibe el piropo. Sí, ahí es que recibe el piropo. Mientras más fuerte, más poderoso. Le están piropeando a Carlos Paul Benítez. Mientras más fuerte, más poderoso. Ah, bueno, hay un grupo de hinchas del Teniente Fariña de Guarambaré piropeando a Carlos Paul Benítez. Le podemos preguntar también, pero más adelante. Gracias por los aportes que estamos recibiendo de la gente que nos ve y nos escucha en distintos puntos del interior de la República. Ameritaba este caso. No podemos tener árbitros agredidos en el fútbol de nuestro país. En ninguna liga. Ni la profesional ni la amateur. Porque UFI todavía es un fútbol, digamos, amateur. Aunque sabemos de que hay mucho dinero de por medio, los jugadores ya cobran, los árbitros cada vez eligen árbitros de primera, los entrenadores, pero todavía está en ese ropaje, digamos, del manto amateur. ¿Qué dice José Méndez? A ver, voy a leer el mensaje de José Méndez. Gracias, José, por el mensaje. A ver qué dice. A ver, sí, estoy en la oficina haciendo mi informe. Está viendo nuestro canal. Bueno, gracias, José Méndez. Estamos totalmente en solidaridad por este caso, en este hecho. Sí, señor. Y después le quiero preguntar también a José para que nos explique un poco aquella jugada en la que hizo el gesto de que empujó en la falta del gol que le anularon a Trinidense. O empujó o hizo falta. Si Hay no, que pues, ver el gesto, quiero que pudo haberse que equivocado. traduzca porque el gesto. El que traduzca el gesto, a lo mejor puede Así mismo. equivocarse, bueno, Así ¿cuál mismo. es el problema? Pero aquí separemos las cosas. Vamos a separar las cosas. Aquí, La solidaridad agresión. total y absoluta con José Méndez. Y castigo ejemplar para el que le agredió. Para el que lo agredió. Que entendemos ahora, creo que fue el número 11 de acuerdo a su informe. Sí. Que está redactando de nuevo, creo que lo va a ampliar Sí. José Méndez en este momento, ¿verdad? Y bueno, lo que le patea es personal. A él dice, sí, tiene razón. Es personal Judicial. no. El que lo patea es personal policial, me dice. Ah, es jugador, pero es policía. Es lo que entiendo que me dice.
Ah, sí, el que le pateó es policía, el 11. Ah, jugador en ese caso, pero sí, de la policía. Sí, es policía. Cristaldo. Personal policial. Este es Cristaldo. Le dio una patada. No, pero Tano, en el interior hay muchos jugadores de fútbol que son policías en servicio. En serio. Y es lo que está explicando. Gracias, José, por el dato. No, y ahora corre peligro también ese tema porque yo no sé si la policía va a tomar bien que un funcionario suyo vaya a agredir a un árbitro. Y está mal, Jotita. Y es lo que te estoy diciendo. Asunto interno ese entrar a jugar. Sí, es personal policial el que me patea. Me está explicando. Sí, No, y nosotros estábamos narrando el partido con Jotita ayer de Olimpia General Caballero, cuando Gianluca, que es oriundo de la ciudad de Paraguay, nos muestra un video y, mira lo que pasa, me dice, después nos comenta que el árbitro es José Méndez, ¿verdad? Pero ya teníamos que seguir relatando el partido de Olimpia General y no podíamos meternos en las imágenes que está, porque Gianluca está recibiendo mucho material, Claro. ¿verdad? Y acá este dato que nos envía, le agradezco mucho a José Méndez, es este dato, mira, es personal policial el que lo agrede. La denuncia está. A mí me habían pasado la denuncia por escrito ya hecha en la policía por el árbitro del partido. Se me traspapeló. O sea, por la reacción de los componentes de este equipo, ¿verdad, Ñuati? Quiere decir que no podías perder, que estaba decretado de que no pierda el partido y ya sea el campeón, porque ganó el primer partido, ¿verdad? Sí, ganó el primer partido. Dicen que nosotros no vimos el partido, no vamos a opinar. No, Claro. No hay justificativo a la agresión, no hay la más mínima justificación. Pero dice que ya venían caliente contra el árbitro porque supuestamente hubo un gol que le anularon. Y volvemos a repetir lo mismo. En todo caso, si vos te sentís perjudicado, hay vías y mecanismos. Qué sé yo, si vos ves que es reiterativo, pasa una vez, abandonar el partido en modo de protesta, pero no vayas a agredir al árbitro. No hay forma de justificar esto. Es que estas imágenes, Jotita, que estamos mostrando son contundentes, pues. ¿Cómo te defendés con estas imágenes? El 11, por ejemplo, el agresor, supuestamente funcionario policial, uniformado, ya en su día libre, tiene franco y jugó el partido por su equipo. Él agredió al árbitro. Sea el que fuere. La UFI tiene que pronunciarse. No debe pronunciarse. ¿Y por qué no lo hizo todavía? Porque primero decide el tribunal de la Liga. De la Liga y tiene que recibir esto. Y tiene que munirse de elementos de juicio un informe. No. Yo hablo de un comunicado nomás de la UFI diciendo, señores, lo ocurrido es, vamos a investigar. En caso de hallar culpable a alguno responsable, vamos a tomar las medidas necesarias y que sean lo más drástico posible. Haga un comunicado. Porque mira que ya pasó muchas veces. Vimos, no sé si fue el año pasado, Tano, en Luque. Casi todos los limpio. En limpio, este año, en la primera que donde semestre. volaban sillas. O sea, basta con este tema porque todavía, gracias a Dios, no pasó una desgracia mayor. Porque acá puede ocurrir una desgracia mayor. ¿Te acordás del jugador que el referee parece que le metió el banderín en el ojo? ¿Ustedes recuerdan? Luque fue el mismo. Ya está siendo reiterativo, ¿verdad? Y hasta que alguien, o gracias a Dios, no se permita, te ingrese uno con un arma blanca y termine con un fallecido en un partido de esto, no. Se tiene que tomar medidas drásticas. Bueno, un hecho lamentable que ocurrió con José Méndez. Esperamos que esto se aclare y quedar para el agresor. En el campeonato paraguayo ya nos metemos. Nacional brindó la nota. Breve pausa con Robert y entramos en la victoria de la Academia. El partido de Cerro. La albirroja juega mañana en París por la clasificación a cuartos de final en los Juegos Olímpicos. Ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Volux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de
de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Bueno, qué victoria metió Nacional ayer frente a Libertad, ¿eh? Pero qué triunfo. Pero arrancó bien luego Nacional. Sí. Porque un momento en tu comentario con Juan José, te escuché todo el partido, estaba viendo el partido. Primera vez que coincidía contigo en todo, porque ya merecía meter el gol y no metía Nacional. Y no reflejaba. Y en eso un ratito en el dado te plantea algo Juan José y vos le decís que merece, pero y le contestás con la famosa frase, en el fútbol los goles no se merecen, se hacen. Sí. ¡Pac! Vino el gol de apertura. De apertura. Claro, que puso justicia, porque hay algo que quiero rescatar, dos aspectos. Uno, porque después nos encontramos con el presidente nacional por el camino y el ingeniero Guido Ciote también. Dijo, Benicio, tenemos nosotros un presupuesto de 600 millones al año. ¿Cómo? 600 millones al año, con este presupuesto. No, imposible. Y eran un promedio de 22, 23 años, eran todos caras sucias. Viste, pues en la cancha de sol parece que le podés tocar a los jugadores, ¿verdad? Salvo honrosas excepciones, Orlando Gaonalugo, casos del Kiri Roja, ¿verdad? Pero la mayoría, jovencito, como este Franco, por ejemplo. ¿El que hizo el gol? Parecía un eximio salonita, yo no sé cómo hizo, le escondió la pelota a Martín Silva para el gol del triunfo. Ex jugador de Cerro. Bueno, Fabián Franco. Lo que quiero señalar es esto. Primero, la juventud extremada y jugarán con suficiencia. No les quemó la pelota. 1. Y 2, recuperó el fútbol nacional de ese por qué se le dice la academia. Desde antaño, ¿por qué le dicen la Academia Nacional? Porque es un fútbol pulcro, atildado, es un fútbol bien jugado, ¿verdad? Por eso se le dice la academia. Ayer recuperó y justificó ese mote de la academia. Qué lindo era verlo jugar al fútbol, ¿verdad? Eso por un lado. Y otra cosa, emergió una figura, no sé de dónde salió, ustedes me van a ayudar en ese sentido, mejor memoria, un tal Fabricio Jara. El Cerro. ¿También el Cerro? Está a préstamo. ¡Pah! Lo conoce Bernay. ¡Pah! Por Dios. Fabricio con Juan Fernando Alfaro y el animalito Quintana, Sebastián Quintana, le borraron a Lucas Sanabria, a Ernesto Caballero y a Hugo Martínez. Les camotearon al medio campo. Y por derecha, por extremo por derecha, Orlando Gaonalugo, otro de experiencia. Thiago Caballero tirado por la izquierda y Diego Duarte el referente ofensivo. Así fue el diseño táctico con 4 en el fondo este equipo de Nacional. Y así le superó de manera clara e inobjetable a Libertad. Que después, segundo tiempo, Ariel tuvo que poner toda la artillería. Lo tiró en la cancha a Melgarejo, a Aguilar, a Ale Silva y lo mantuvo a atacar a Cardoso, pero ya no hubo caso, no hubo tiempo. Sí, Nacional ha ganado mucha vitalidad con estos jugadores nuevos. Sí. Pero Nacional como que le ha encontrado el punto de Libertad, porque en la apertura, ese partido de regularización estuvo muy cerca de ganarlo. Sí. ¿Verdad? Y Nacional ya había arrancado bien. Le faltó la contundencia contra Trinidense en la primera fecha, porque Nacional había sido muy superior. Sí. Y bueno, esa contundencia lo encontró ayer para ganar el partido. Claro, porque hubiese sido de mucha injusticia en el supuesto, ¿verdad?, de que por ahí
empató Libertad y diera vuelta finalmente Libertad. Hubiese sido de mucha injusticia. ¿Por qué? Por todo lo que propuso Nacional. Nunca se achicó y jugó muy astutamente, muy inteligentemente, manejando los tiempos, escondiendo la pelota. Hay que aguantarle a Libertad. Hay que aguantarle a Libertad por el peso individual, por el juego colectivo que tiene, porque no es un equipo que se hizo ayer. Entonces, por eso el mérito grande anoche de Libertad ahí en Villa Alicia, que sorprendió gratamente. Bien por la academia, ¿eh? Bien por el fútbol y Nacional. Qué bueno eso. Ya no es salud del campeonato por fútbol. Claro, hay que aplaudir a estos equipos. Pero ojo con este detalle. Juegan inteligentemente. Libertad es un equipo que pierde pocos puntos últimamente en los campeonatos, ¿verdad? Este es un primer partido en segunda fecha y ya perdió 3. Sí. Hay que cuantificar, a ver, puede ser que sea uno de los pocos partidos que pierda así Libertad. Y antes de este, ¿cuál fue el último partido que perdió Libertad en el campeonato? Claro. Y con Cerro probablemente. Con Cerro. No, una derrota de Libertad siempre es novedad. Siempre es novedad. No, pero oía la frase otra vez, por la salud del campeonato. ¿Verdad? ¿Por qué por la salud del campeonato? Vamos a suponer ayer, 2 Libertad, 1 Nacional. ¿Cuántos puntos Libertad? 6. Segunda fecha, 6. ¿Cuántos puntos Olimpia? 2. 2. Ya en 2 fechas, 4 puntos Olimpia. Uno, siempre candidato, sea como fuese la situación de Olimpia, pero siempre uno grande y candidato, ¿verdad? Entonces, en 2 fechas que le saque 4 puntos y otra vez, hermano. ¿Y Olimpia sonrió? Claro que sí. ¿Quieras o no? Mucho, no solamente Olimpia. Este resultado le favoreció a Olimpia, le favoreció a Luqueño, Claro. obviamente Nacional que alcanzó la punta y Guaraní. Y va a subir. ¿A Cerro también? A Cerro también. Exacto, Cerro que tiene un partido pendiente. Ojo que hoy el puntero absoluto puede ser 2 de mayo. Usted lo dijo. Pues eso de mayo puede ser Cerro. No, Cerro no. Claro que puede ser. Cerro no. Cerro le falta un partido. Cerro hoy gana el jueves y es puntero, único puntero. No, pero no va, pues No, hoy pero ni- hoy ni- ni no, hablamos. hoy No, no. pero puede ser único puntero No, pues, hoy no completando la puede ser. fecha. No, pero puede pero no habla de hoy. Habla de que si Cerro gana hoy y regulariza el jueves, Claro. y ganando estos 2 partidos, Cerro va a ser el único puntero del Estamos hablando en campeonato. 4 días. Sí, pero hoy es lunes, estamos el jueves, falta todavía. Y sí, pero se completa pues la fecha. Ahí el campeonato se completa. Por eso dije, puede ser Cerro también. ¿Verdad? No, pero está bien. Está bien, tener razón. ¿Verdad? Puede ser único puntero 2 de mayo y puede Cerro Porteño también puede ser único puntero. Yo le hago una pregunta porque me llegó versiones del lado de Tuyucuá. Ujú. ¿Qué le dirías a la gente que recuerda a Garnero en este momento después de un partido? ¿Enfermo? De la inseguridad, de que, pero que ya mencionen lo de Garnero después un partido, segunda fecha. Yo no estoy de acuerdo. Por eso les dije, pueden ser enfermos de la inseguridad, estos Claro. que piensan y dan su nombre a esta hora. No, no son enfermos, son gente que no le quiere a Galeano, que espera el momento exacto. ¿Por qué no salió a hablar cuando lo clasificó a Gustavo? ¿Por qué no hablaron en ese momento y dijeron, sí, clasificamos, pero igual no jugamos a nada? Clasificamos, pero con este técnico no vamos a llegar lejos. Siempre aprovechan un que otro traspié para liquidar. O sea, da la sensación con esa actitud y cuando piensan esa gente que piensa de esa manera y que Galeano ya tendría que dar un paso al costado y que vuelva a Garnero. Primero, exitismo, ¿verdad? Y en segundo lugar, da la sensación que Libertad tiene que ganar todos los partidos y no es tan así. Sí, que no puede perder nunca. Sí. No es pues tan así. Esto es fútbol. Pero felizmente es así. Claro. Porque, a ver, en lo que significa un enfrentamiento en estos momentos Nacional-Libertad, Libertad Nacional, la campaña de uno, el presupuesto que maneja, las individualidades, etcétera, 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 ¿verdad? Sí. En el presupuesto de Nacional, ¿es perdible ante Libertad? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué equipo no es perdible ante Libertad? Ayer los 3 puntos que sumó la academia, puntos que valen, y aparte para el grupo, para Bernay, para el equipo. Yo me estaba fijando, porque estaba viendo el partido por televisión, y la televisión a veces se enfoca a la banca, verle a Da Silva con Alejandro, con Ale, con Bernay, cómo viene el partido, cómo estaban ahí. Era impresionante. Le viene muy bien al campeonato y a Nacional Claro. la victoria tricolor ayer ante Libertad. Gran actuación ayer, no quiero dejar pasar por alto. El Kili Roja.
Hay una pelota que le quita a Ale Silva. 3 pelotas en la parte final de la agonía. Sí, pero hay que una podía hacer. tajada, Sí. una tajada en donde Ale Silva hace lo correcto. Busca colocación antes que potencia. Sí. Sí. Y una tajada difícil porque está entre ¿Quién varias más? piernas. Esquinita, Nico. Y casi no tan esquinadito, pero la forma en que quita, porque arrastra con la mano como que barre, es como si fuera un rastrillo entre el césped, ¿verdad? Sí, porque él Sacó estaba más jugado hacia su izquierda. ¿verdad? Entonces, Y ahí es la tapada espectacular. Ahí tú te das cuenta cuando un arquero está concentrado y está bien físicamente, porque tuvo una reacción con un gesto técnico perfecto. Ahí yo le di vos estabas teniendo dudas con darle la figura del partido cuando te preguntaba Juan José. Sí. Y ahí en esa jugada Yeah. yo me convencí. Y después hubo otra cerca del palo. Perdón. Esto no es falta. ¿Cuál? ¿El empujón? Pero hizo el gol. y si, no, No, patea afuera. falló. Falló. Sí, lo desacomodó. Eh, Y si vamos a cobrar el penal que se cobró en Ese es Luque, penal. esto es penal. Esto No, es yo, penal. uno. ¿Verdad? Pregunto. Sí, ¿A Trinidense no le anularon un gol por menos de esto? sí, claro. Y esa fue la jugada de Méndez. Ahí, bueno, y a eso nomás yo voy, con el barómetro. Porque acá el jugador de Nacional tenía la posición ganada. El jugador de Libertad lo viene corriendo de atrás. Y justo en el momento en que va a rematar lo empuja Ernesto, mira. Sí. Y lo empuja arriba. Y lo no es que lo empuja ahí de la cintura, Sí, lo empuja a la altura del hombro, desestabilizándolo al jugador de Nacional. eh, Para mí, al patear afuera, el árbitro tenía que sancionar la falta y lo tenía que echar a Ernesto Caballero en todo caso. mirá. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Si es que vas a empezar a sancionar Sí, este tipo de empujones y todo lo Era demás. expulsión, no era penal, era expulsión. Sí, no, por eso, expulsión Expulsión para fue Ernesto dentro. Caballero. Sí. La falta Tiro fue libre fuera. para... ¿La falta fue fuera? Fuera fue, Tir- el contacto. Tiro libre para Nacional y expulsión para Ernesto Caballero. Y- Y después salió lesionado. Ah, sí, Duarte. dentro del semicírculo fue. Salió lesionado. Entró como alternativa y salió lesionado. Sí. Y otra cosa, la reacción también de Lucas Sanabria. ¿Le perdonó la vida a David Ojeda? A Lucas Sanabria por agresión a Thiago. Sí, porque ese empujón, fíjate vos En otra cómo... jugada, no esta. Fíjate vos cómo el empujón de Ernesto Caballero hace que Duarte fue, ¿verdad? Sí. Que Duarte quede muy encima del balón. Sí. Que no tenga tanto recorrido para adelante su pierna, sino que le queda muy pegado al pie de remate y por eso él define mal. Claro. Acaba de ver bien. Fíjate cómo la pelota le queda muy encima del pie izquierdo, ¿viste? Sí, era. Y, Estoy de pero acuerdo. digo, ¿por qué la pregunta, Luis Enrique? Y por la camiseta que le dije a usted. Claro, pero digo nomás, ¿por qué lo que después se quejan cuando nosotros cuestionamos las actuaciones de ellos? Cuando en una jugada similar, no sé si idéntica, pero similar, tienen parámetros también distintos. Bueno, pero acá estamos hablando de árbitros diferentes. Este es David Ojeda. Estamos hablando de árbitros diferentes. Te pueden decir para un árbitro sí, para otro árbitro no, y te van mareando un poco con esa situación. Pero yo digo nomás, si después te salen a decir que fue bien anulado el gol de Trinidense, que pongan esta en la polémica y digan también con el informe arbitral de que eso era falta y expulsión para Ernesto Caballero. Bueno, 12:07. Gran victoria de la Academia sobre Libertad. Tumbó, le dejó muy pronto sin invicto en el clausura al vigente campeón del fútbol de nuestro país. Breve pausa con Robert Jiménez. Ya hablamos de Olimpia, que no puede ganar. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermaglow Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermaglow Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. TVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. 12:08. Olimpia General Caballero, que poco mostró de nuevo Olimpia. Creo que también la salida por lesión muy temprana de Derlis le dejó prácticamente sin ese jugador diferente, distinto ahí arriba. Olimpia con poco banco. Y si me
presionan un poquito Jotita con quien hizo el partido, Benicio Itano, hasta te diría, sobre la última parte, estuvo más cerca la victoria General Caballero. La más clara tuvo General. Sí. Las dos más claras tuvo General. Con esa de Vergara que ingresó bien en el segundo tiempo, ¿verdad? Con la del 31. No, las dos del primer tiempo. Una de Blas Cáceres y otra de no, Valle. la de Cáceres era increíble, esa sí. Y la de Valle. Ahí le salvó Olveira. Y acá le salvó el árbitro del partido a Rodas. Sí. Qué error de Derlis López, qué falta de fortaleza mental, qué increíble cómo pudo haber cambiado su decisión, una acción como esta, y para mí el aplazado Ulises Merel, lastimosamente. El árbitro VAR que yo siempre pedía que era el uno, que era el mejor, se equivocó mal. Me llamó mucho la atención que en el cambio de tarjeta no reclamó mucho Olimpia, ¿eh? Fíjate que Derlis López va a observar el monitor, que esto, lo otro, y viene, cambia de ir. Nadie de Olimpia reclamó mucho. No, imposible, imposible. Es cierto que él recoge las piernas, pero él recoge las piernas después del impacto. A la altura en la que va, impacta y después se pone de costado, pero el impacto ya está y es muy alto. Fíjate vos. Mira cómo llega, tipo de Bayor, bueno, casi como de Bayor. Casi. Pero, cierto lo que decís. Pero atendé este factor. Derlis González salta. Y saltando, le impactó en la rodilla. Si Derlis no saltaba, le agarraba en el muslo. Fíjate la altura que estamos hablando de dónde fue a meter la plancha el jugador de General Caballero. Pero al bulto lo salió. Al bulto llegó. Esas faltas burdas. Y dio bien porque Méndez estaba desde el ángulo. Ahora vamos a ver la cámara. Fíjate vos que Méndez estaba en la misma posición de esta cámara frontal, ¿mira? Sí, él vio. Él estaba ahí. Él vio claramente. Por eso él lo termina echando, porque ve ese ángulo. Y ese es el ángulo que verdaderamente se ve. Fíjate dónde impacta. No. Pero bueno. Increíble. Y viste, él no es que recoge la pierna, él impacta y saca la pierna un poquitito y se pone de costado. Pero el impacto ya está. No, después del impacto. Claro, el impacto ya está. Claro. Y él después termina pidiendo cambio antes de que termine la primera etapa, porque ya no podía moverse bien por el dolor. Qué pena. Y realmente el arbitraje nuestro, segunda fecha estamos. Hoy se completa la segunda fecha. Casi en cada partido hay situaciones increíbles, ¿no? No necesariamente el árbitro tiene que cambiar de decisión cuando le convocan al VAR. Y no sé, él seguía por esa imagen que le muestra de atrás, en donde parece que el jugador entra más descostado que esta acción de frente, ¿verdad? Pero yo digo, la secuela que dejó en la rodilla es más que suficiente, me parece. ¿Qué hace un botín, una pierna arriba a esa altura? Así como dijo Botita, con el jugador saltando. Claro. O sea, me parece que hay situaciones muy, muy obvias y me llama la atención también el llamado del VAR. A mí ¿sabes por qué me sorprende más todavía el llamado? Aparte del llamado del VAR, ¿de quién está en el VAR? Es Ulises Merel. Yo te voy a dar dos argumentos que va a desterrar cualquier cosa que te pueda decir el VAR. Que puso el pie de costado, que sacó la piernita. Te van a empezar a maquillar. Punto número 1. ¿Llegó al balón? No. El punto de impacto, un término que los árbitros utilizan mucho. Punto de contacto. El punto de contacto. ¿Dónde fue? Encima de la rodilla. Arriba. Sí. Ahí ya desterrás cualquier tipo de argumento de que si puso de costadito, que si puso acá. Porque ¿cuántas rojas vimos nosotros por pisotones? Un montón. Un montón, ¿verdad? Pisotones que eran a la altura del empeine, pisotones que eran a la altura... Claro. Bueno, y te dice, el punto de contacto es arriba del tobillo. Esto es arriba de la rodilla. Esto es arriba de la rodilla. El jugador de General Caballero no llega a la pelota, que es un factor fundamental. Si el jugador de General Caballero punteaba la pelota y después se producía el contacto, yo te digo, acción de juego. Como lo que pasó en Luque, por ejemplo, con el jugador de Sudamérica. El básico en una plancha, toca el balón, después lo termina raspando al jugador de luqueño. ¿Verdad? Que es otra situación. Es otro contexto, es otra jugada. Acá el jugador no llega nunca a la pelota. Jamás. Va directo al bulto. Es lo que digo, va directo al cuerpo en este caso. Y yo ya le dije, dejen de ver la repetición en cámara lenta. No. Ponele al árbitro en velocidad normal, porque si vos ves en velocidad normal,
vas a ver cómo se mueve el cuerpo de Derlis González también. Como para darte una idea de la intensidad del impacto. Porque si vos ponés en cámara lenta acá, vos decís, nada, le agarra de costa. No, poné en velocidad normal y ve cómo el cuerpo de Derlis González se mueve. Y no se mueve porque Derlis saltó, se mueve porque lo tocó en el aire. A mí me gustaría saber cómo es después la charla de Ever Aquino con estos árbitros que cometen estos errores. Porque, bueno, por más que se equivoquen, últimamente cambió su estilo Aquino. Aquino cuando escoba nueva parece que va re bien. Él desmentía y no tenía problema en decir, hoy últimamente están tratando de proteger todo. Dentro de poco tienen que ir a trabajar en un salón de belleza ya que maquillan muy bien. No, se está convirtiendo en un gran maquillador. Pero todavía no salió el audio bar de esto, y sí. vamos a ver por eso, pero últimamente, entonces quiero ver cómo sale el partido, la explicación de la jugada del querido José Méndez, que fue agredido lastimosamente ayer, con quien nos solidarizamos por ese hecho. Eso ya te dije que van a decir. Y bueno, esta jugada, el partido luqueño Soldamérica. Esa jugada no vi todavía, me gustaría verlo. Vamos a ver la jugada, pero en fin. Bueno, más allá de esto del tema del arbitraje, Olimpia debe mejorar y mucho. ¿Podemos hacer una división del análisis del partido? Sí, dale. Porque esta jugada se da a los 9 del primer tiempo. A los 9 del primer tiempo. Podía haber cambiado el trámite del partido la expulsión de Rodas. A los 9 del primer tiempo. Claro. Que después se da en el segundo tiempo, ¿verdad? Y Olimpia tampoco le sacó mucha ventaja en lo futbolístico a General, jugando con 10, prácticamente 20 y pico de minutos. Pero Olimpia, futbolísticamente hablando, fue mucho menos de lo que nos mostró en Ciudad del Este. Estoy de acuerdo. Fue mucho menos. Estoy totalmente Incluso de acuerdo. teniendo un hombre más. No se notó. No se notó y General le creó problemas defensivos a Olimpia jugando con uno menos. Sí, por eso yo te decía que en la última parte hubo una jugada de Vergara, del número 31, que pudo haber quitado mayor provecho. Por eso me dejó la sensación. Entró muy bien ese chico Vergara. Sí, que pudo haber ganado incluso General Caballero. Está Alexis Rodas con nosotros. Alexis, bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Un saludo para tu audiencia. Bueno, aquí estoy con Cotita Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano. Justamente estábamos analizando un poco el arbitraje y estábamos hablando de la falta que cometiste. Es decir, te lo decimos sinceramente, para nosotros era roja la acción por la forma en que se produce sin que vos tengas contacto con la pelota y por encima de la rodilla el golpe. Entiendo que tu intención jamás ha sido mala. Uno entra a disputar sanamente la pelota, pero a veces son consecuencias de juego. ¿Qué opinás de lo que ocurrió en esa acción? Sí, yo creo que es lo mismo, ¿verdad? Porque uno, dentro de la cancha somos todos colegas, ¿verdad? Porque uno disputa cada pelota a muerte, como se dice, ¿verdad? Pero mi intención nunca fue sacar la Derli del partido, ¿verdad? Y las circunstancias, la jugada fue un poco bruto, ¿verdad? Pero hablando con el arbitraje me dijo que pude sacar a tiempo mi pierna. Jotita. Alexis, Jotita te saluda, ¿cómo estás? Todo bien, está. Alexis, te consulto, si te expulsaba el árbitro del partido, iba a ver el monitor y se mantenía en su decisión, ¿te parecía una mala determinación o lo ibas a aceptar, digo, por el punto de impacto, porque no llegaste al balón? ¿Ibas a aceptar si se mantenía en su decisión el árbitro? No, yo creo que hoy en día no quiero hablar mucho del arbitraje porque muchas veces también nos perjudican, cuando más todavía les perjudican a los equipos grandes como el Cerro, Olimpia, Libertad, ¿verdad? Es más grande la repercusión, ¿verdad? Pero yo creo que la falta hubo, como te había dicho ya, el árbitro me comentó que nada más pude retirar la pierna antes, yo viendo tranquilamente también la jugada. Los dos disputamos el balón, ¿verdad? Como se dice, pero ya pasó. Creo que, no sé si Derlis fue grave lo de Derlis, ¿verdad? Porque todavía no se vio nada. Y nada, solamente si es que es un poco grave la lesión, te disculpa, ¿verdad?
Y en la jugada de tu segunda amarilla, vos le habías mencionado a Derlis que ni siquiera fue falta. ¿A vos te sorprendió esa infracción que te sancionó como para la segunda amarilla? Y la verdad que sí, me sorprendió un poco también porque como ya me tenía marcado, nada más creo yo que compensó rápido la jugada con la tarjeta roja. O sea, para vos no era infracción sobre Hugo Benítez en esa jugada de la segunda amarilla. Para nada. Uh-huh. Ahora, Alexis, dentro de todo, creo que el partido que hicieron fue muy correcto. En el primer tiempo tuvieron dos situaciones muy claras que tapó Olveira. Una a Blas, la otra a Pedro. Y en el segundo tiempo, incluso cuando ustedes se quedaron con uno menos, no resignaron al ataque, lo controlaron bien a Olimpia para sumar un punto que, por la envergadura del rival, no es un punto despreciable. Sí, concuerdo contigo en eso, Otá, porque hablando con los muchachos así fríamente, creo que con la expulsión dentro de todo fue un gran resultado porque, como dijiste, con uno menos también tuvimos chance, no nos quedamos atrás porque buscamos todo el partido. En el primer tiempo, por momentos tuvimos para concretar, no se pudo. Olimpia también tuvo lo suyo, ¿verdad? Pero supimos manejar eso. Como hablamos después del partido también, estuvimos contentos por la entrega y cada partido va a ser así. Cada partido nosotros nos pusimos que cada partido va a ser así como una final, ¿verdad? Porque merecemos salir de esa zona que es un poco incómoda, ¿verdad? Pero vamos a ir logrando paso a paso y partido tras partido. Dale, Alexis, fuerza a recuperarse. Son 2 partidos, no han perdido, eso no deja de ser importante. Y hay que ahora sí comenzar a sumar de a 3 para poder salir de esa posición que vos decís. Claramente deben salir de ese flanco rojo donde están por el tema promedio. Sí, esto se saca poniendo pecho siempre, cada partido, como estamos haciendo los muchachos. Estamos poniendo pecho a la situación. Esto va a valer la pena también, como dijimos, ganando, sumando de a 3. Y ahora se viene un día complicado, pero tenemos un gran equipo, un gran plantel y confío plenamente en nuestro equipo que vamos a sacar esto adelante. Alexis, fuerte abrazo, gracias por el tiempo. Dale, un saludo para todos. Alexis Roda, jugador de General Caballero. Diplomático. Muy diplomático y aparte, pero asume que no tocó la pelota. No, pero tampoco. No, pero te puede nadie decir, está pues. obligado a declarar en su contra, pero tampoco a ir al más allá, ¿verdad? No, evidente que no tocó la pelota. Astuto, inteligente, planteó bien, encaró bien, pero ahí se fue al bulto. No tenía ninguna posibilidad de llegar a la pelota, de jugar la pelota. Hace rato Deli dominó, hizo el saltito justamente para evitar el contacto, pero él se fue con todo al bulto. Bueno, ¿qué dijo Palermo sobre el arbitraje, sobre el partido? Normalmente jugó bien, hay que reconocerlo. Entramos en el juego que más le convenía a ellos, que era la disputa, la segunda pelota. Terminamos nosotros abusando por momentos de tirar muchas pelotas largas y no terminábamos siendo claros. Entonces creo que sí, nos faltó eso, faltó mayor claridad, más juego en lo colectivo y a diferencia del otro día creo que se hizo un partido mucho más trabado donde nosotros no tuvimos la claridad, no tuvimos la posibilidad de generar, o el otro día la intensidad que propusimos esos primeros 30 minutos donde presionábamos, donde el equipo estaba en campo rival, pero bueno, hoy tengo que ser sincero, no se jugó bien. ¿Por qué cree que le está costando tener esa regularidad necesaria a Olimpia, como fue en ese primer partido que generó y dejó buenas sensaciones, y hoy aparentemente otro paso, no sé si atrás, pero dudando en ciertos aspectos, profe? Bueno, es seguir sabiendo que en esta circunstancia hoy no nos alcanzó. No es volver hacia atrás y el otro día hubiésemos tenido los 3 puntos, estamos hablando de otra situación, entonces como que dejás puntos en el camino que después son los que te lamentás más adelante, y más en un partido como el de hoy, que después de la expulsión teníamos una más,
por momentos se pudo aprovechar, tuvimos situaciones más que nada de contras y no pudimos ser precisos y eficaces a la hora de terminar la jugada. Pero bueno, entramos en ese juego que a nosotros no nos sirve, nos fuimos claros y bueno, obviamente que lamentamos el no poder conseguir los 3 puntos, pero hay que seguir pensando en encontrar la regularidad. Felicito eso, no hay muchas vueltas, hay que seguir buscando de trabajo y seguir ajustando cosas que creo que el equipo nos las va a dar, nos las va a seguir demostrando. Hoy realmente fue poco lo que se dio y que no nos alcanzó obviamente para los 3 puntos. Esto es lo que decía sobre el equipo. Pero antes de ir al arbitraje específicamente de Martín Palermo, vamos la pregunta de Gustavito. Profe, ¿considera parte del proceso o las circunstancias que está viviendo el club el hecho de tener juveniles, apostar en un momento caliente del partido? Porque uno se imagina siendo entrenador y mirar la banca de expectativa y tratar de, no sé si tirar la responsabilidad a jóvenes que van apareciendo, están haciendo sus primeros partidos, es algo complicado, me imagino también desde su punto de vista. No sé si sonará una excusa o qué podría ser, profe. No, que no es quererlo tomar como excusa. En la realidad es el momento del club, es el momento del plantel que tenemos, en que nosotros conformamos, yo principalmente, porque no había alternativas. Para mí hubiese sido muy lindo poder traer 5 jugadores, que estos chicos vayan teniendo su tiempo. Bueno, hoy ante la necesidad, en el cambio, si vos me decís si necesito otro jugador por fuera con características de Pedro Zarza, no hay. Hoy no lo tenía en el banco suplente para decir, bueno, pobre Pedro que no entre, que no lo exponga a ver, dame la solución vos y entre un jugador de experiencia. No lo había, no estaba. Entonces, bueno, Hugo Benítez también está haciendo sus primeros partidos, el otro día entró, hoy volvió a entrar. Es eso. Si el hincha entiende y hay paciencia, vamos acompañando este proceso todos juntos. Si no, es muy difícil el creer que el recambio de entrenadores en tan poco tiempo, en tan pocos años, es una solución. Yo no lo creo. Cuando yo encuentre que ya no tengo herramientas y no crea más en posibilidades de que esto lo encamine, soy el primero en irme, porque ya me ha pasado en otras circunstancias. Ahora, hay que confiar en todo el momento de Olimpia, en todo lo que se está viviendo y pasando, para estar todos juntos y acompañar. Entonces, y esa es la manera que creemos que hay que encarar este campeonato. Pero siempre dependemos de los resultados. 1 de marzo. Esto es lo que decía Martín Palermo, refiriéndose un poco a la inteligente pregunta de Gustavito sobre el tema de que Olimpia no tiene banca. Uno mira al costado y hay poco material, aunque Olimpia igual necesita mostrar un poquito más. Definitivamente tiene poco plantel, y a lo otro le agregó Palermo, fue claro, seré el primero en abandonar el barco si veo que ya no puedo más, no puedo hacer más nada. Pero en fin. Pero esta es su realidad. Y sí. Esta es su realidad. ¿Qué va a hacer? Y tiene poco banco Olimpia, no podemos... No puede sacar agua de las piedras. Claro, no, es muy difícil. Fíjate, yo le decía ayer en el partido de Jotita, fíjate quiénes ingresan. Redes y Eric López, y son jugadores de hasta cierto nivel, ¿no? Está visto que no son fuera de serio, sino, claro. Y después, ¿y quiénes son los cambios? Zarza, un chico que todavía no tiene 40 minutos en primera división. Hugo Benítez. Zarza, por ejemplo, en la primera pelota, no le estoy culpando a ella, se va y le empuja a su marcador en un mano a mano. Evidentemente, ¿qué va a hacer el árbitro? Le va a cobrar falta al delantero. Y esas son todavía cosas que va a ir madurando y aprendiendo. Es decir, no son jugadores que te pueden cambiar la historia. Lucas Pratto, el pobre Lucas Pratto, jugó más de 90 minutos porque no estaba haciendo un mal partido, pero ya físicamente no da. ¿Pero por qué no salió? ¿Y a quién le ponía? Porque no hay otro peso suyo de la experiencia. Exacto. Para manejar esa situación de partido. Totalmente. Y por eso lo mantuvo. Por esa razón. Entonces, en este ambiente se maneja el técnico de Olimpia. No es fácil. No estamos haciendo abogados, estamos dando nuestra opinión. Nuestra opinión. ¿Y qué dijo sobre los árbitros el técnico argentino de Olimpia? Hugo no las dieron y el cuarto las dio. No, difícil, no, ¿qué es lo que se está apreciando en esas tomas de decisiones? Que si en un momento la interpretación fue roja, el VAR llama a cambiarle la opinión al árbitro, que obviamente se lo vio muy seguro en lo que había
decidió en el momento con la tarjeta roja, y después las imágenes hablan por sí solo de dónde fue la falta, a la altura de la rodilla. Derlis termina saliendo y obviamente se ve, la marca la tiene de los tapones en la rodilla. Pero bueno, hoy no me excuso de que no ganamos por eso. Hubiese sido obviamente otro el transcurso del partido. Si una expulsión temprana, obviamente tenés la ventaja desde ese momento con un hombre de más, pero no me excuso sobre eso a que hoy no ganamos. Pero sí, a veces nos vemos perjudicados en esas decisiones que hoy creo que se volvieron a equivocar. Obviamente que se siente mucho el salir de Derlis, y obviamente como que fue otro el momento de que se volvió atrás la expulsión, como que el equipo ahí lo sintió, también a Derlis que bajó en lo que nos podía dar, en lo que podía ser ese jugador desequilibrante, fue mermando su participación, y por algo después él terminó pidiendo el cambio. Es lo que decía Martín Palermo. Sí, categóricamente Olimpia está limitado, esa es una realidad. Pero también hay que decir de que con este mismo equipo hizo un gran partido contra Guaraní. No, y eso es lo que hace rato dijo Juan Eduardo. Entonces, que no fue el mismo. ¿Sabe por qué digo nosotros con Juan? Porque hicimos el partido, pues. Y sí, está bien. Yo también vi. Lo que No, digo ya nomás sé, es que yo estoy a tu favor, pero traigo a colación nomás lo otro. Sí. De que este mismo equipo de Olimpia hizo más partidos. Hizo un gran partido contra Guaraní. Claro. Mereció ganar contra Exacto. Guaraní. En una cancha peor. Y claro, y después, una semana después, totalmente distinto, totalmente diferente. Yo vi jugadores por debajo de rendimiento, no lo vi bien a Richard Ortiz físicamente. Es que Franco yo coincido Franco con estuvo errático. Estuvo errático. Zavala no arrancó nunca, atacó más Olmedo que Zavala. Yo no sé si Zavala está mareado, no sé si se quiere ir, se quiere quedar, no sé, o simplemente le está costando reinsertarse en el equipo, ¿verdad? Después de aquella lesión. Y si tu medio campo, estamos hablando, 3 de 4 jugadores están por debajo de los 5 puntos en la mitad de la cancha, todo el equipo se va a resentir, obviamente. Y aparte porque la salida de Olimpia, Derlis. cuando Olimpia pasaba al medio y el balón le llegaba a Derlis o a Prato, parecía que la situación cambiaba. Sí. Pero el tema era hacerle llegar el balón a estos. Bueno, pero, no te olvides. La dupla de volantes centrales de Olimpia ayer no funcionó. No estuvo, pero te olvides que Derlis salió en el primer tiempo. No, claro, por supuesto, pero con Derlis en cancha, cuando el balón llegaba en zona de ataque, parecía que la situación iba a cambiar. Era diferente, era distinta. 12 el con problema 31. era hacerle llegar hasta ahí. Vamos a una breve pausa, después tenemos un invitado aquí en un ratito. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo estimado es de 2.620 millones en la Lotería Megaloto. Además, celebramos que la amistad sale con 400 millones en la Mega Chance. ¿Te imaginas celebrando después de haber ganado? Por 10.000 y participás por el Megapozo, y por 5.000 y más podés volverte millonario con el Sale o Sale. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bueno, 12 con 32. Fabián Franco está con nosotros. Fabián, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo estás? Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, y a toda tu audiencia. Muy bien, gracias a usted. Bueno, bien, felicidades. Qué victoria, qué participación, qué gol. Y bueno, estos son los triunfos que fortalece al grupo. Muchas gracias. Sí, la verdad que un buen partido hicimos ayer y un triunfo contra el último campeón. Eso nos motiva a crecer a nosotros y a mejorar muchas cosas también. Sí, porque fue un triunfo que lo trabajaron desde el comienzo, no fue una victoria de carambola, Fabián. No. Desde el día 1 en la semana empezamos a trabajar el partido que sería contra Libertad. Se dio exactamente como lo trabajamos y gracias a Dios pudimos ser contundentes arriba y sacar los 3 puntos. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Benicio te saluda. Felicitaciones. Gran partido hizo el equipo ayer, ¿eh? Benicio, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, un excelente partido de todo el equipo. Se corrió, se metió, como se dice,
bueno, y en eso se ve el resultado. Bueno, yo al principio en la cancha, ayer en situ estaba en la cobertura del partido en Cancha Sol de América y sinceramente nos tocó la parte más distante de la jugada, de nuestra cabina, digo. Yo no sé cómo hiciste, cómo escondiste la pelota, dónde pusiste esa pelota y en el mismo palo de Martín Silva le colocaste. Es decir, con una sutileza, es lo que siempre reclamo. Dentro del área no hace falta ni potencia, es dirección nomás. Y es lo que hiciste con ese gesto técnico, suavecito, toca la pelota y estaba el gol que significó el triunfo para ustedes. La verdad, ahora lo estoy viendo en imágenes por la televisión, pero en el momento del partido dije, ¿de dónde sacó esa pelota? ¿Cómo escondió Fabián Franco esa pelota? Sí, la verdad que en principio cuando me dio mi compañero hizo el pase ahí, pensaba pegarle de primera, pero después había mucha chance de que se me abra la pelota y vaya afuera, y después también la altura que se me quedó, ahí acomodé de vuelta la pelota y después ya se me llegó el lateral y ahí tuve que enganchar. Y la lógica sería que le cruzaba el palo, pero él se jugó del otro lado y tenía un espacio ahí libre que dejó de ojo de visto y ahí le jugué 3 dedos. Sí, sí, impecable la maniobra personal. Al margen de eso, Fabián, ustedes, digo, antes del partido conversando, vistiéndose en el vestuario, ¿cómo hablaban, cómo encaraban este partido ante Libertad, vigente campeón, con todo lo que representa Libertad, jugar ante Libertad individualmente, gran equipo, colectivamente? ¿Qué decían entre ustedes? No, en contra de estos equipos hablábamos ahí que teníamos que correr, meter cuando teníamos que jugar, mostrarnos, movernos, buscar los espacios libres donde podíamos generar juego, y lo primordial era sacarle la pelota a ellos porque ellos con la pelota son muy buenos. De ahí en más, cuando le empezamos a sacar la pelota, nosotros tenemos nuestro juego que son muy intensos y muy frontales. La juventud le juega un papel muy importante justamente para mantener la intensidad en el ritmo del partido, Fabián. Sí, exactamente eso. El profe nos pide mucha intensidad. Creo que en eso estamos cumpliendo. Se ve en la cancha eso a la hora de recuperar, a la hora de atacar y eso. Bueno, Fabián, ayer solamente tu gol no festejó el hincha de Nacional, lo festejó el hincha de Olimpia, de Cerro. El de Luqueño festejó tu gol ayer. Y yo creo que sí, pero más, ¿cómo decir? Para nosotros seguir en esta senda, estamos para grandes cosas, tenemos un plantel muy bueno, joven, y como te dije, con mucha intensidad. Creo que vamos a ganar muchos partidos. Fabián Franco, fuerte abrazo, a seguir por este camino. Muchas gracias, igualmente. Fabián Franco, autor del tanto de la victoria de Nacional frente al vigente campeón Libertad. Muchas gracias, José Méndez, acaba de enviarnos la ampliación de su informe, como fue un tema central de arranque del programa por su agresión en la Liga de Fútbol de Paraguarí. Le agradecemos el gesto que tiene José Méndez y vamos a dar lectura. Si podés acercarnos un poquito más, Mati, director, por favor, para que podamos tener precisión en la lectura de este informe. Dice: señor presidente, Liga Regional de Fútbol de Paraguarí, señor José María Jiménez Ruiz presente. De mi consideración, me dirijo a usted y por su intermedio donde corresponda, con el objeto de informarle al Tribunal de Justicia Deportiva cuanto sigue con respecto al encuentro entre los clubes Cerro Porteño versus 15 de Mayo, División Primera, realizado en campo de juego del Club Cerro Porteño en Costa Segunda, o dosis ahí. En Costa Segunda. En Costa Segunda, en fecha 28 de julio del 2024, informando la siguiente ampliación de mi informe al Honorable Tribunal de Justicia de esa liga. Que al finalizar el encuentro, estando dentro del terreno de juego, fue expulsado el número 13 de ficha, número tanto, Tiago Brizuela, del Club 15 de Mayo por conducta violenta, por opinar un golpe de puño a la altura del estómago. Fue individualizado un componente de la banca técnica del Club 15 de Mayo, kinesiólogo señor Braulio Quintana, con cédula de identidad número 3.200.810,
saliendo corriendo para sujetarme por la espalda y impidiéndome realizar movimientos de defensa. En dicha sujeción soy agredido violentamente cayendo al suelo tras recibir el golpe en el estómago y la violenta patada con el cual caigo. Fue individualizado el componente y o dirigente del 15 de mayo cuando ingresa al campo de juego, llegando a mi persona comienza a escupirme en la cara y el cuerpo. Señor presidente del Tribunal de Justicia de la Liga Regional de Paraguarí, hemos realizado las denuncias correspondientes en la policía, a la vez hemos realizado los diagnósticos médicos correspondientes. A la vez adjuntamos videos y fotos relacionadas a los hechos ocurridos en dicho encuentro. A la espera de hacer justicia, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. A ver, José Méndez, quiero que se muestre la firma y el nombre, por favor, de este documento. Le agradecemos mucho al árbitro de primera división de la asociación, José Méndez, árbitro FIFA. Hay un detalle acá, en este informe. Hay un cuarto expulsado. Hay un cuarto expulsado. Habla del número 15, ¿verdad? Por eso él se guardó el derecho de ampliar su denuncia. Exactamente. Y el dirigente este también que... Y el kinesiólogo. Kinesiólogo, digo. O sea, medio equipo, digamos, sí, vamos a hablar de 11, 4 expulsados tiene el equipo de 15 de mayo. Y aquí tiene que haber sanciones drásticas. Vamos a la pausa, ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519 9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Vamos a ver si podemos hablar. Me pide a mí la gente de Paraguarí un derecho a réplica, pero las imágenes son muy contundentes. Es injustificable lo que han hecho. Así que yo comprendo y entiendo la exposición de la gente del 15 de mayo, pero es indefendible. Es decir, es indefendible
lo que han hecho estos jugadores y componentes del cuerpo técnico del 15 de mayo de Paraguay. No se puede defender. Discúlpenme la gente del 15 de mayo, indefendible es. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a opinar, van a tener derecho a réplica cuando sea el momento oportuno, pero lo que han hecho estos jugadores con las imágenes que hoy se tienen son imperdonables. Es decir, merece sanción. Y el que le pateó y el que agredió al árbitro, una sanción contundente, ejemplar, lastimosamente. Y si es un uniformado, siento pena, porque yo sé que muchos uniformados en el interior juegan fútbol por el club de su ciudad o de otra ciudad. Policías que están en ejercicio, que visten uniforme, sus oficiales, y que piden franco y que a veces y están ahí. Pero esta imagen que acabamos de ver donde le patea el número 11 es imperdonable, es decir, no hay justificativo. Entonces, aquí si pudiéramos hablar, como quiere la gente del 15 de mayo de Paraguarí, es que hable el presidente de la Liga de Paraguarí, es Liga o Federación Paraguarí Liga, creo que, ¿verdad? O el presidente de la UFI. Acá tienen que hablar las autoridades. Aquí tiene que hablar el presidente de la Liga y el presidente de la UFI. Pero acabo de decir que quiero hablar con las autoridades. Parte interesada, pero le voy a, por respeto a la producción. Carlile, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? Y bueno, yo realmente ya di mi postura, Jotita también, Benicio, el Tano. Imperdonable lo que hicieron tus jugadores después del partido. Sí, la verdad que una lástima lo que sucedió al culminar el partido. Hubo mucho nerviosismo de parte de los jugadores, mucha impotencia. No se justifica ningún tipo de violencia, Luis, pero también nos sentimos muy perjudicados en ese partido y hay cosas a veces que uno no entiende y no se explica, pero toda la razón del mundo. Nadie justifica nunca la violencia, pero también vos sabés que en el interior del país los clubes del interior son de dirigentes muy sacrificados, de gente muy sacrificada, hay mucho esfuerzo, hay muchos gastos de por medio, a puro pulmón se manejan y a veces cuando te sentís robado también duele mucho, Luis. Sí, yo te entiendo, Velázquez, te entiendo perfectamente. Yo soy campesino de pura cepa, apasionado del fútbol interior y aquí todos los que estamos valoramos el fútbol interior y el esfuerzo que hacen los dirigentes, lo que cuesta. Pero este tipo de agresiones no podemos justificar. Yo también recibo informaciones que parece que le anularon un gol legítimo, que se descontó poco, que hubo un penal que atajó el arquero de usted o fue afuera, no sé. Pero nosotros lo que estamos hablando, porque no podemos ser tan irresponsables, porque nosotros estábamos relatando con Cotita y Bernabé el partido de Olimpia, cuando recibimos la información y los videos, hicimos la investigación y estamos mostrando en televisión y hablando en radio de este caso post partido. Nosotros por eso, es decir, no le vamos a quitar mérito al esfuerzo de un 15 de mayo, un club tradicional del fútbol interior y de Paraguarí, ¿verdad? Pero lo que no podemos justificar es la agresión, ¿verdad? Y este es tu jugador número 11, ¿cierto que es policía? La verdad que no, ahora justamente estoy llegando de mi trabajo, yo Luis no estoy viendo todo lo que sucedió todavía con la cuestión de quiénes fueron expulsados. Yo sé que mi arquero fue expulsado. 4 expulsados tenés, 4 expulsados en el informe. 3 según me comentaron. 3. Justamente voy a estar revisando todo eso. Carlile, profe, sí. Escúchame. 3 fueron expulsados ya en el primer informe y como dejó abierta la ventana para ampliar su informe, ahí fue expulsado el número 15. Uno más. Número 13 creo que era, ¿verdad? Bueno, lo que sí que son 4 expulsados. Más tu arquero. Más el kinesiólogo. Más el kinesiólogo, ¿verdad? Y un dirigente supuestamente denunciado, pero eso le compete al club. Pero tu arquero expulsado, figura en primer lugar tu arquero, después Amaguín González, después el 11 creo que el que es policía Cristaldo, ¿verdad? Sí. Y el cuarto, no recuerdo el Brizuela. Brizuela, el cuarto expulsado, profe. Ya. Ahora, a mí lo que me compete hablar un poquito de lo que fue el fútbol, Luis. Lamentamos los hechos ocurridos. Fue un partido muy disputado, un partido en donde el Cerro Porteño tenía obligación de ganar, se fueron con todo. Nosotros también tuvimos nuestras ocasiones, Luis. Partido muy cerrado, mi arquero atajó un penal. A los 40 minutos del segundo tiempo, nosotros convertimos un gol legítimo, Luis. Vos vas a ver los videos, vas a ver las fotografías que la gente te envía y a los 43 minutos
nos hicieron un gol legítimo también. Se festejó el gol de Cerro Porteño, inició el partido al medio y 45 con 30 segundos, acá tengo mi cronómetro anotado todavía, terminó ya el partido, no adicionó ningún minuto y un árbitro de FIFA que uno le lleva como garantía para que cobre bien o le dé un poquito más de justicia, no puede dejar de adicionarlo y esas son las cosas que uno reclama después. De hecho que uno le da el mérito al Club Cerro Porteño, nosotros somos conscientes también que ellos hicieron todo lo posible para ganar, nosotros hicimos nuestra parte, pero no podemos ir 45 minutos, 30 segundos, terminar un partido en donde hubo, se interrumpió mucho el juego, y todas esas cosas que suceden. Se puede equivocar como ser humano cualquiera, pero no adicionar, Luis, no corresponde, y eso es lo que más nos duele a todos. No, eso de la adición también a nosotros nos sorprendió porque recibimos el material, el gol creo que fue a los 43 y el partido termina prácticamente una vez que se haya movido del medio del campo y que hubo poca adición. Hubo cambios en el segundo tiempo, en el gol que le anulan se habrá perdido tiempo, en el festejo del gol se habrá perdido tiempo y hubo cambios en el segundo tiempo en los dos equipos. Sí, hubo cambios, así se quemaron todas las ventanas de cambios, hubo interrupciones. En el primer tiempo, por ejemplo, jugamos 4 minutos de adición, Luis, en el primer tiempo. En el segundo tiempo convirtió en el gol, inició y terminó. O sea que nosotros como cuerpo técnico también tenemos que evaluar ciertas cuestiones, ¿verdad? Pero a veces cuando suceden estas cosas y duelen, pero ¿qué pasa? Tenemos que ponernos a trabajar nuevamente, hay un partido más, tenemos todas las esperanzas del mundo de poder hacer un buen trabajo y poder llegar al título y valoramos mucho el esfuerzo de la comisión directiva del Club 15 de Mayo, de toda la gente sufrida del Club 15 de Mayo, de la compañía Ñuati, que hay gente muy sacrificada y vamos a dar de todo de nosotros. Yo sé que los futbolistas también están en eso y vamos a pelear a muerte para poder darle una alegría a todos. Carlile Velázquez, profe, gracias por el tiempo. Gracias, Luis, un saludo. Carlile Velázquez, técnico del 15 de mayo. Va a llegar a la final con restas importantes este equipo, pero bueno, adicionó poco. Es lo que me habían dicho también. De acuerdo a la imagen que veíamos con Gianluca ayer, parecía que terminó a los 45. Este dice 45-30. Y generalmente... Se considera, hay que ver, vamos a suponer 3 cambios por cada equipo. 30 segundos cada cambio, son 3 minutos, como mínimo, ¿sí o no? Sí, no, es lo que dijo, en el primer tiempo 4 minutos. Eso no le preguntamos a Méndez en su momento, ¿verdad? Pero, viste, cuando vos metés un gol, hay festejos, se pierde tiempo. Hay un gol anulado, se protesta y más los cambios. Bueno, y no adicionó él. En cualquier partido donde incluso hay goleada por medio, simbólicamente incluso muchas veces te adiciona 1 o 2 minutos, ¿verdad? Bueno, acá sigue la información, recibo de un informante, esto me llega desde la ciudad de Itagua, muchas gracias al televidente itagüeño. En base de los linces en Itagua parece que es este jugador que le agredió al árbitro. Es Lince, policía de la agrupación Lince. Policía de la agrupación Lince, con base en Itagua, supuestamente el que le pateó al árbitro José Méndez. La información que llega. 12:52, breve pausa, ya venimos. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero
Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Muy bien, estamos de vuelta mostrando imágenes de Joshua Dulcen, nuestro compatriota que quedó en el puesto 10. Pero Sí. subió creo que 10 posiciones. Ganó 10 lugares, pues él había arrancado 20. Medio último. Puntuó. En el puesto 20 había arrancado. Y llegó incluso para puntuar. Último lugar para puntos. Bueno. Hablábamos al arrancar el programa de 3 punteros del campeonato luqueño, Nacional y Guaraní, ¿verdad? Sí. Claro que estamos en la segunda fecha que se completa hoy con 2 de mayo, cerró en la terraza del país en Pedro Juan Caballero, pero está sumando. Luqueño, por ejemplo, jugó de visitante, no perdió el Mallorquín. Es un terreno difícil, ¿eh? Pocos son los equipos que últimamente han ganado el Mallorquín, ¿eh? Pocos equipos. Uno de ellos creo que fue Luqueño en su momento, ¿verdad? Y ahora Luqueño le ganó a Sol en un partido complicado, que hubo polémica arbitral también. Y está junto a Nacional y Guaraní liderando el campeonato. Y tuvo el debut de Tito Torres. Yo decía a Tito que se metió al público de Luqueño en el bolsillo en su debut. Hizo una jugada fabulosa previa al centro perfecto para el gol del triunfo. La asistencia perfecta. Sí, ¿verdad? ¿Pues hiciste este partido también? Sí, pero antes de eso lo ya había... Merecido Luqueño. No. Es que Tito ya había entrado muy bien. O sea, él entró muy bien, muy lúcido, ¿verdad? Tito ya hoy en día es un jugador que no necesita velocidad porque tiene técnica y aparte mucha visión. Tiene mucha visión. Tiene velocidad como volante, como volante por izquierda, ¿verdad? Fue muy bienvenido por la preferencia. Fue muy aplaudido cuando iba a entrar. Para mí el plantel de Julio ganó un muy buen jugador, ¿eh? Sí. Porque la experiencia de Tito, de Rodrigo, la de Mendoza ahí... Y ganaste un jugador polifuncional también. Sí. Y le vino muy bien porque él entró a jugar de volante por izquierda, cambió el sistema, pasó del 4-3-3 al 4-4-2 y ya fue distinto, fue diferente Luqueño. Y después ante la necesidad lo sacó al chico al lateral para ser más ofensivo y lo retrocedió a Tito. Un momento dado, decía yo, porque a mí no me tocó narrar el partido, pero vi el partido, Aguilar en el arco, Otálvaro por izquierda, José Leguizamón, Tito Torres, Julio César Cáceres, parecía que tenía el equipo de... Ah, sí, no, mucho ex Olimpia. Ex Olimpia, sí, no, claro. Aguilar, sí. Otálvaro, José Leguizamón, Tito Torres, Julio César Cáceres, Paco Esteche. ¿Qué pasa, Benicio? ¿Por qué me hace ese gesto, Benicio? Convengamos que Leguizamón es oriundo de Luqueño, después fue a Olimpia, o sea, él nació en No, él es aregüeño. Yo no estoy diciendo dónde nació. José Leguizamón es vecino de Walter Fretes. Vos vete con tu ciudad, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de futbolísticamente él donde empezó a jugar. Julio César Cáceres, ¿cómo te va? Buenas tardes, Luis Enrique, saludos a todos los muchachos de la mesa. A mí me gusta hablar del interior, ¿a vos te gusta hablar de tu pueblo también? Claro que sí, somos nacientes de nuestro pueblo, ¿verdad? Y claro que queremos y amamos, queremos estar por ahí, pasar el tiempo. La verdad que sí, estuve el domingo también por mi pueblo San José de los Arroyos y pasa el tiempo y una vez, creo que por un montón de situaciones, una vez estando en la capital no nos damos cuenta, pero pasa el tiempo y muy rápido. Sí, es cierto. Bueno, Julio, no es una gota de humano nomás acá para atenderle a Jotita que reclama, pero nosotros pues somos del interior y él es muy de la capital, muy... ¿Me entendés, verdad? No, ¿me entendés, verdad? Sí. Pero... No, yo entiendo seguramente porque te digo así. Claro, bueno, porque a ver, Leguizamón empezó jugando en Luqueño.
Yo no le pregunté a él en qué hospital de Areguá nació Leguizamón. Pero explicarle el espíritu y la intención de Claro, Luis Enrique. pero como él siempre, como él nació en una ambulancia, un día es luqueño, el otro día es aregüeño, el otro día es capiateño, después de San Bernardino, después hace un seno, ya no sé más. Bueno, Julio, qué linda victoria. El equipo sumó de a 3 de local, que es lo que tienen que hacer. Y bueno, recién, esto es largo todavía, pero se están acomodando ahí. Sí, Enrique, la verdad que sumar es muy importante y como lo hablé durante la semana también con los muchachos, que teníamos también es como una materia pendiente, ¿verdad? Que es de mejorar, ¿verdad? Es que como rendíamos de repente, como se decía, cada fin de semana y no estábamos quitando el puntaje que deseamos en el examen, era en casa, ¿verdad? Entonces era una materia pendiente todavía de poder ser protagonista jugando en tu casa y la de sumar, ¿verdad? Porque el torneo pasado creo que nosotros perdimos gran chance de la posibilidad de pelear el campeonato perdiendo puntos en casa, ¿verdad? Entonces ese era también el objetivo y de nuevo se nos presentó un partido difícil con un Sol de América que hizo también lo suyo, trabajar bien, no desarmarse, contrarrestando también nuestro manejo del balón. En ese lado no podía objetarle a mis jugadores también, solamente que carecimos un poco también en la ofensiva de vuelta, en el sentido de marcar goles en el momento que tenemos que hacerlo. Después el penal, ¿verdad? Que también lo sigo mirando y bueno, son conceptos también que tienen los árbitros y estuvimos de ventaja y después tuvimos creo que la mala fortuna del jugador del Sol y la buena para nosotros en el sentido en una pelota parada donde fuimos a buscar y empatamos, ¿verdad? Desde ahí, otra vez conversando con los jugadores, tuve que modificar los jugadores, intentar otra vez el mismo parado. Entramos bien otra vez y ya después en una necesidad en el sentido de que nosotros tenemos que salir a proponer. Por eso yo le digo a los muchachos que vamos a tener que arriesgar un poquito más nosotros siempre, porque nosotros queremos ganar en decir arriesgar. Seguramente el rival también va a tener esa oportunidad seguramente en algún momento del juego, ¿verdad? Y así se presentó, pero en ese riesgo también está lo que conseguimos ahora, los 3 puntos, ¿verdad? Julio, Tano, ¿cómo estás? Todo bien, Tano. Bien. Bueno, yo hice los 2 partidos de Luqueño, Julio, en el arranque de este campeonato. No lo vi bien contra General Caballero, no me gustó lo que expusieron porque yo me quedé con el gran campeonato de apertura que habían hecho, ¿verdad? Pero sí el sábado me gustó mucho, yo creo que ya dejaron otra imagen, arrancaron con mucho ímpetu, con mucha actitud, con buena movilidad del balón, le faltó muchas veces profundizar. Después cayó un poquito y en el segundo tiempo de vuelta con los cambios que metiste, el equipo como que volvió a ganar vitalidad. Y valoro muchísimo el triunfo porque ganando en casa, Julio, ustedes van a estar probablemente en Copa Libertadores América porque en el campeonato de apertura varios puntos jugando local se les había escapado y eso creo que no deben permitirse en este torneo. Sí, no, ese es el objetivo principal, es la de seguir sumando, ¿verdad? El deseo, como todos los equipos, también es pelear el campeonato, ¿verdad? Esa es una obsesión, el sueño de cada uno de nosotros y tiene que ser así. Después también están siempre los objetivos principales de seguir sumando, en caso de que no se logre también el objetivo principal de campeonar, sería muy importante también conseguir también el paso directo a los torneos internacionales, y el torneo internacional más importante también es la Libertadores, ¿verdad? Que sería fabuloso, ¿verdad? Pero eso está en nuestro cuadro del objetivo, pero para eso tenemos que ir partido a partido, ¿verdad? Objetivo tras objetivo y mejorar es lo ideal, ¿verdad? Es cierto, como lo dijiste también, General Caballero, no estuvimos, ¿verdad? Como estuvimos contra Sol, pero siempre una vez es un poquito difícil a lo mejor empezar. Estuvimos dubitativos en ese primer partido, como si fuera que no hicimos lo que teníamos que hacer con ímpetu, con fuerza, con vitalidad, porque también influye mucho eso, ¿verdad? Entramos alguna vez en el juego del rival y nosotros
queremos tratar de ser un poco más diferente también en muchos aspectos, ¿verdad? Y tratar de tener una identidad propia. Y ya jugando en casa, con lo que hablamos, ya fue distinto, como lo dijiste. Después estuvimos un poquito complicado, lo empatamos. Después también tenemos hoy también la forma de poder modificar el ingreso también de Otálvaro, en un momento también la de Tito como volante, como extremo, porque es un jugador de muchísima experiencia, calidad. Después en el Río otra vez modificamos de bajar un poco a Tito en la línea defensiva, que también no es algo extraño para él también, que conoce muy bien, y apuntar más también con otros jugadores rápidos otra vez arriba, y tener también dos jugadores en el área, ¿verdad? Y Conejo también entró bastante bien, Marcelo también, me alegro con Marcelo, que es un futbolista que trabaja todos los días, callado, intenta, siempre decimos que hace mal el trabajo sucio, digo, porque es un jugador que te corre todas las pelotas y por ahí no le queda siempre las pelotas claras como para definir, siempre encuentra pelotas sucias o ensucia mal al rival en algún momento, ¿verdad? Para que el compañero pueda aprovechar, y en esta oportunidad le tocó, donde Tito ganó por los costados y un centro preciso, donde también es importante que el delantero haya hecho ese esfuerzo también para poder concretar y con eso también quitar el triunfo. Y más todavía me gustó cuando Sebastián también se lesionó y todos estuvieron firmes trabajando, y esas son las actitudes que hay que seguir manteniendo, porque así se va a comportar los juegos en esta clausura, ¿verdad? Sí, yo lo vi muy motivado a Tito. No sé si vos tuviste algo que ver para su venida, no sé si lo convenciste, lo motivaste para su retorno. Y hay algo que le faltó a Luqueño en el Apertura, Julio. Cuando jugaban en Luque y cuando no se dan los resultados, asumir ese compromiso. No, es para cualquiera eso con la camiseta luqueño. Y Tito no es un jugador que se te va a ir por alguna que otra silbatina. Y estos jugadores dentro de tu plantilla te va a ser muy, pero muy valioso. Sí, claro que sí. No, lo de Tito creo que su llegada puso más jerarquía también para el plantel. Nos conocemos desde hace tiempo también y sabemos la calidad que tiene, ¿verdad? Y lo que sí hablamos un poco también en estos días antes de este compromiso, también saber un poquitito cómo está y todo, y también lo hice saber también el deseo de nosotros, ¿verdad? El objetivo que tiene también el club y nuestra presencia también en el club y su llegada también de mantener o engrandecer más también el plantel, el vestuario, y que nos pueda ver toda también su grandeza, y el chico, especialmente también le pedí por el chico Mati, para que le pueda ayudar y llevar adelante también con él, porque Mati es un chico también que necesita ese tipo de jugador en su posición para copiar y seguir creciendo, porque lo que significa Tito también nuestro fútbol acá local es un múltiple campeón y sabe jugar. En ese aspecto creo que jugando en casa nos va a ayudar muchísimo. Sí, le va a ayudar muchísimo a Suárez, que para mí es un chico de condiciones. Él tiene 18 años recién, ¿verdad, Julio? ¿18? Sí. 18. Bueno. 18 tiene. Bueno, Julio, gracias por el tiempo. Acá me está llegando un material, me quieren mostrar algo. ¿De dónde me envían? De San José de los Arroyos. Ahí lo que resalta que la mamá de Julio, la familia ahí. No, el asado. No, ¿qué el asado? La sopa con queso la sopa con queso y cebolla. Esa es la sopa de tu mamá. Sí. Única. Justamente está mi mamá conmigo, vino y en la mesa está la sopa. No, riquísima. ¿Qué resalta para mí ahí la sopa? Vamos a invitar sin problema. Dale, profe, un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes. Pausa y venimos.
Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior. Pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra. También menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Buscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Otro golazo de Lactolanda confirmado por el VAR. Lactolanda, ganadora del Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en 4 categorías premiadas en el rubro lácteo. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Añejada en cubas de roble, Onofre te recuerda la mejor receta para el carrulín. 2 limones exprimidos, un puñado de ruda, mezclar con 1 litro de caña Onofre, etiqueta negra o roja que elijas. 7 tragos de carrulín Onofre, espanta la mala onda. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. 13:11, ya estamos en un ratito con la terraza del país, con Pedro Juan Caballero. Juega hoy el Ciclón de Barrio Obrero, el equipo del Míster Manolo, su debut en el campeonato clausura, porque por la primera fecha había pospuesto su partido porque tuvo compromiso de Sudamericana, de la cual ya quedó fuera de competencia. Cada vez más cerca, está ahí, jueves está a la vuelta de la esquina. Imperdible noche en Asunción con el Bambino Pons. Venía a disfrutar de un shop íntimo, un stand-up inolvidable. El Bambino Pons contando anécdotas increíbles de la Premier League del fútbol mundial. Además, las canciones, los apodos y mucho más. No pierdas esta oportunidad de ver al gran Bambino Pons. Jueves 1 de agosto, 20 horas, en Boticario Bar, Lilio, entre Bulnes y Malutín. Venta de entradas en tuti.com.pi. Bibi Pons, el costo, ¿sí? Ese VIP Pons privilegiado, 120.000 guaraníes. El Bambino Pons en Paraguay. Una noche con la pasión del fútbol. Es una producción RPM. Bueno, vamos hasta Pedro Juan Caballero. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido, Ernesto Jiménez. Buenas tardes. Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás? Aquí Pedro Juan Caballero, ya estamos listos para lo que va a ser este compromiso entre el conjunto de 2 de Mayo y Cerro Porteño. Por supuesto, el saludo para usted, para todos los compañeros y la gran audiencia de Deporte Total. Luis Enrique, antes que todo, ¿cómo nos están recibiendo allí, por supuesto? Bien, sin problema. Ernesto, te seguimos escuchando. Qué bueno, Luis Enrique, ya reitero, ya llegamos aquí hace un par de horas para lo que va a ser este partido que se va a estar disputándole 19 horas en el Estadio Río Parapití, aquí de Pedro Juan Caballero. Todo el camino prácticamente con lluvia, Luis Enrique. En este momento, aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero, todavía no llegó la lluvia, pero hay una amenaza importante. Yo creo que si no es dentro de algunos minutos, en un par de horas, ya vamos a tener también la lluvia aquí en la ciudad. No hay mucha expectativa por el momento, por supuesto. Estaba consultando, Luis Enrique, todavía no se superó
las 4.000 entradas vendidas para el compromiso de esta noche, así que al menos un estadio repleto, como fue por ejemplo el partido que se jugó el torneo de apertura, no lo vamos a tener. Reitero, no hay un buen ambiente, no hay mucha expectativa. Hablando también aquí con la gente local, nos mencionaba de que lastimosamente el resultado del Cerro Porteño en Copa Sudamericana no ayudó, así que reitero, con muy poca expectativa, aguardando lo que va a ser el partido de esta tardecita noche entre el cuadro de 2 de Mayo y Cerro Porteño aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Y el equipo para hoy? Cerro Porteño que está para ir a la cancha de la siguiente manera. Alexis Martín va a ser el arquero. La zona defensiva se mantendría Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brock y la presencia de Miguel Benítez. En el medio sector, Juan Manuel Iturbe, Rafael Carrascal, quien está para jugar al lado de Jorge Morel. Por izquierda la presencia de Derlis Rodríguez, un poco más adelantado Fernando El Queso Fernández para jugar al lado de Diego Churín. Ese sería el equipo de Cerro Porteño a priori, por supuesto esperando la charla técnica, solamente un cambio respecto a lo que fue el partido que se jugó entre semana ante el Atlético Paranaense, el ingreso del Queso Fernández por el Pachi Carrizo, después prácticamente el mismo onceno que viene utilizando Manolo Jiménez en este segundo semestre, Luis Enrique. No, creo que hay otro cambio. Citaste a Carrascal con Morel, ahí ya no arranca Piris. ¿Carrascal dijiste? Sí, Rafael Carrascal, sí. Carrascal al lado de Morel. Ahí ya son 2 cambios. No, por eso mencionaba. Que no se va a mantener con los hombres que viene utilizando Manolo. Porque lo de Robert Piris no está por una molestia, entonces es un cambio obligado. Obligado en este caso que va a utilizar Manolo. Y hace 2 cambios. Entonces son 2 cambios porque no arranca Pachi y no arranca Piris, son 2 variantes. Sí, y Piris que está con una molestia, por esa razón no va a hacer la partida el día de hoy. Bueno, 2 cambios, uno obligado, el otro táctico, porque el ingreso del Queso Fernández es un cambio táctico. Definitivamente, ¿verdad? Porque el Queso tiene más chapa de delantero, de hombre gol. Sí. ¿Verdad? Claro, y sobre todo lo habrá visto entrando bien en Brasil, entonces eso... No, hizo el gol. Le ayudó un poquito, y por lo visto que no lo pueden sacar a Churín, porque... ¿Y qué le va a meter a Da Costa? Da Costa no puede jugar todavía. No, claro que no. ¿Y a quién le va a meter? Churín va a seguir jugando hasta el 2050 si sigue así. Por los siglos de los siglos. Sí. Tenés razón. Bueno, Piris no viajó tampoco, ¿verdad? ¿O viajó? No viajó. Está con una molestia en la pantorrilla Robert Piris Amota. Aguayo todavía no se recuperó. ¿Tampoco viajó? ¿Tampoco? No está acá. No, señor. ¿Cecilio? Tampoco. A ver, ¿quiénes ¿quiénes componen la lista? Acá te voy comentando quiénes serán los jugadores que también va a tener como alternativa, por supuesto, Manolo Jiménez. Alan Benítez, está también Federico El Pachi Carrizo, Francisco Chico da Costa, Miguel Martínez, Rodrigo Melgarejo, Edgar Páez, está Jeremías Villanueva, el arquero que me parece va a quedar fuera de la banca de suplente, Alexis Fariña, Víctor Cabañas, Luis Olmedo, Diego León, Tobías Marecos y Tobías Portillo, los demás jugadores que también va a tener a disposición Manolo Jiménez para el juego de esta noche. ¿Quién queda fuera de la banca, dijiste? El tercer arquero. Villanueva. Villanueva, él va a quedar fuera de la banca, sí señor. Ah, sí, pero lo están llevando, ¿eh? Lo están llevando. 16 años tiene el mitad y lo están llevando. Es lindo, una linda experiencia para él. Bueno, entonces, ese es el equipo con 2 cambios en relación al cuadro que se eliminó de la Copa Sudamericana. ¿Qué más de Cerro? Sí, totalmente. Cerro Porteño que ya ayer llegó aquí a la terraza del país, donde ya Manolo Jiménez trabajó ayer por la mañana y paró este onceno, reitero, con el ingreso del Queso Fernández, que sería el cambio en ofensiva para jugar al lado de Churín. Yo más bien creo que este cambio del Queso pasa por el cupo extranjero, Luis Enrique. Ya que se da el ingreso de Carrascal en el medio campo, entonces tenía que dejar fuera a un extranjero. Y obviamente no estoy diciendo que el rendimiento de Pachi no daba para sacarlo del equipo, pero creo que por el cupo extranjero se da también la salida del Pachi Carrizo para este partido. Bueno, perfecto, Ernesto. ¿Y el clima ahí en Pedro Juan? Fresquito. En este momento tenemos 20 grados. 20 grados, el cielo está nublado. Yo creo que esto dentro de poquito nada más
se va a venir la lluvia intensa, reitero, todo el camino en el trayecto a Pedro Juan Caballero tuvimos lluvia, aquí en la ciudad todavía no cayó, lógicamente, pero sí, se espera que tengamos un fresco importante a la hora del inicio del partido aquí en Pedro Juan Caballero, Luis Enrique. Bueno, ¿qué sabes de movimiento de entrada? ¿Pudiste contactar con la gente del Lobo o no tenés alguna información? Sí, justamente arrancaba con eso cuando empezaba Luis Enrique, de que hay muy poca expectativa, hasta ahora al menos, de lo que nos mencionaban aquí, todavía no se llegaron, digo bien, a las 4.000 entradas, esto seguramente también con el momento de Cerro, que nos ayuda mucho, pero no hay un buen movimiento, no hay mucha expectativa, y el estadio al menos no va a estar repleto como lo fue, por ejemplo, en el torneo de apertura, Luis Enrique. Bueno, pero 2.300 dicen que no está ahora. Pero el momento de Cerro es una cosa, y el momento del 2 de mayo, ¿dónde queda? ¿Qué puede ser puntero del campeonato? Eso quería decir. A la hincha de 2 de mayo, pero no le conté yo ayer, Neto. Y yo creo que el día y el horario no ayudan mucho, profe. Eso puede ser. Sí, yo creo que el día no ayuda mucho. Pero según hablamos Luis Enrique con Hugo Romero, el presidente, el sábado, dijo un buen horario, dijo las 19. Ya. Dijo un buen horario. Buen horario, dijo. Sí. La 18 termina todo el laburo y que ya tenían tiempo de ir a la cancha. Cuesta muchísimo ir a la cancha. ¿No viste lo que fue ayer Mallorquín? Sí. ¿A vos no te sorprendió? La lluvia, decía Gustavito. Pero ni 3.000 personas. Bueno, la lluvia puede parar a 2.000, 3.000, pero nosotros esperamos 10.000, ¿verdad? La lluvia le va a frenar a 7.000 personas. No sé, nos cuesta muchísimo ir a la cancha. Domingo, 4 de la tarde. Bueno. Entonces, así está el tema. Por ahora, ahí me están dando el dato aquí por el retorno por la Cuca, 2.300 entradas, el informe oficial, ¿verdad, Alemán? El informe oficial por ahora, y eso concuerda un poco con lo que estaba diciendo Ernesto. No alcanza todavía las 4.000 personas. Bueno, ojalá que tengamos por lo menos 4.000 hoy para el partido, a la hora del partido, Ernesto. Sí, totalmente. Mira, Luis, que yo llegué aquí en la adyacencia del estadio y me encontraba con los vendedores de camisetas, de otras indumentarias, por supuesto, y ellos lamentan mucho este presente hoy de los equipos grandes del fútbol paraguayo. Obviamente, respetando a las demás instituciones, pero este presente tanto de Olimpia como de Cerro no ayuda mucho al entusiasmo inclusive de la gente, porque tranquilamente si Cerro clasificaba a la siguiente fase de la Sudamericana, hoy íbamos a tener una muy buena presencia de la gente inclusive aquí de la ciudad, porque querían ver a Cerro Porteño clasificado, me imagino, pero este presente no ayuda mucho, lastimosamente, con los números también que está mencionando usted allí en estudios, Luis Enrique. Y la niebla ahí también, como suele ser hasta ahora, a esa hora, a la hora del partido, digo, con el clima este. Vos sabés que cuando íbamos pasando Arroyo Cestero, aproximadamente, Luis Enrique, ya nos encontramos con una neblina realmente muy fuerte. Eran cerca de las 6 de la mañana. Espero que eso, obviamente, aquí no se tenga por la noche. Me decían aquí la gente local también de que ayer al menos no se tuvo una neblina fuerte. Hoy con este clima, con la lluvia que de por allí puede llegar a caer por la tarde, eso puede cambiar. Esperemos que no, pero sí, es una preocupación también aquí de la gente del 2 de mayo, Luis Enrique. Bueno, perfecto. Estaremos escuchándonos un poquito más tarde, Ernesto. Correcto, Luis Enrique, así que mencionar entonces el equipo de Cerro Porteño que ya está aquí en la ciudad, cerca de las 16:30 aproximadamente. Cerro Porteño va a tener su última charla técnica donde va a ir confirmando el equipo Manolo Jiménez para buscar los primeros 3 puntos en su debut en el torneo de clausura, Luis Enrique. Bueno, vamos a estar con el partido a las 19. ¿Comenta usted tan hoy? Sí, hoy el partido estaré. de Cerro, sí. ¿Dónde estuvo ayer Carlos Paul? ¿Guaramaré? En Guaramaré me dicen. ¿Y hoy va a pitar en Pedro Juan? A ver, voy a confirmar realmente. Para mí que estuvo ahí. ¿Ayer fue? Allí sí. Ahora, las 3 de la tarde me imagino se habrá jugado el partido en Guaramaré. Le voy a escribir al amigo Chito Cantero, que es del club Teniente Fariña de Guaramaré. ¿O fue el árbitro Díaz Ibai cuarto Carlos Paul? Pero el piropeado fue Carlos Paul. No, por eso no sé. Lo que yo digo es... no, pues... Lo hiciste jugar en Guaramaré, las 3 de la tarde, las 5. Habrá salido a las 6 de la tarde en Guaramaré. Lleva medianoche. ¿Qué hora llegaba Pedro Juan? Medianoche mínimo. ¿Verdad? Mínimo. Y bueno, pero José Méndez arbitró viernes, después sábado y domingo. Sí, pero José Méndez fue a la inversa. Primero pitó primera división y después se fue al interior. Es diferente. Estamos hablando de árbitro profesional. Tenés razón, Tano. Es diferente. Ahora es primera y es Cerro. Claro. Es Cerro uno de los protagonistas y en Pedro Juan. Viaje incluido.
Estoy preguntando a la gente de Guarambaré. Muy buen Así que públicamente tenemos ahí muchos seguidores en Guarambaré, en radio y en televisión. A vuelta de pausa yo creo que ya tendré retorno. Pausa y venimos. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontrá las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Muy bien, estamos de vuelta a 13:24. Tenía razón. Muchas gracias a los amigos de Guarambaré. Me informa Chito Cantero que el árbitro fue Mario Díaz de Vivar y el cuarto árbitro fue Carlos Paul. Por eso el que recibió muchos piropos. Claro, al estar como cuarto árbitro, él estaba pegado al lado de la preferencia. Y ahí estaban donde esas chicas que gritaban con camiseta de Libertad. Porque los mismos colores de Libertad tiene el teniente Fariña de Guarambaré. Ahí estaba recibiendo Carlos Paul. No. Menos mal que después viajó, pero vamos, a la casa no podía regresar tan rápido. ¿Cuál es el problema? Si debería sentirse bien la novia o la pareja o la señora, si es que su marido es piropeado en la cancha, si generalmente se recuerdan hasta de la mamá y de no buena manera. No todos somos como... No, ¿Viste cómo sos, Benicio? No, ¿Viste como siempre mal pensado? Una gota de humor. Qué bárbaro, qué mal pensado. Bueno, ganó la albirroja la vez pasada, ganamos 4-2, ¿verdad? No pudimos desarrollar mucho lo que pasó el sábado, pero jugamos mañana y dependemos de nosotros mismos la clasificación. Nosotros si no sufrimos parece que no somos los albirrojas. Yo tomo un poquito la bandera porque ustedes les tomó un programa y yo justo llegué a mi casa y me puse a ver el partido, ¿verdad? Fue un buen partido Paraguay, fue un buen partido. Para mí sufrió innecesariamente simplemente por la falta de contundencia y los goles encajados fueron de vuelta por errores puntuales. Es más, marcamos un récord nosotros en este partido a nivel de juego olímpico. Nunca se dio un equipo de fútbol que tantas veces rematara al arco rival. Y eso fue Paraguay en este partido frente a Israel. Y obviamente el abanderado en esta cuestión es Enciso, que agarra pelota y es pelota hacia el arco, ¿verdad? Pero igual, hay que destacar que siempre tiene ese hambre de gol, ¿verdad? El delantero de Paraguay. Qué bien la concreción de Fernández, ¿verdad? Golazo, un golazo. Hizo Marcelo Fernández. Hizo perfecto. Un partidazo, hizo un partidazo. Y cambió el palo con la parte interna del botín, qué lindo. Sí. Y Enciso, una curva justa. Enciso cada vez que encaraba daba la sensación de que era prácticamente un gol. ¿Verdad? En general fue un muy buen partido de Paraguay. Pero digo yo, desde la perspectiva, y pregunto, me gustaría saber la opinión de ustedes, Jotita, Tano. En este momento el Brighton, la dirigencia y el cuerpo técnico, están viendo a actuar a sus jugadores, en este caso Enciso. Ellos, por eso justamente les cedió a la selección, para que tengan esa chapa internacional, para que sea conocido en Europa. O cómo ven la presencia, el hecho que hayan cedido a Enciso y la actuación de Enciso en los Juegos Olímpicos. Yo creo que lo ven mucho más jugando por el Brighton que por la selección paraguaya, si juegan en la Premier. No, yo creo que se conjugaron unas cuantas cosas, ¿verdad? Primero, el deseo extremo del jugador de estar, y segundo, que el Brighton tiene cambio de entrenador. Ah, ¿en serio?
Espero que él tenga buenas migas con Enciso. Ojalá. Y esperemos que esta ausencia de su pretemporada no le termine pasando factura, ¿verdad? Claro. Porque el Brighton fue a hacer la pretemporada en Japón. Enciso ya estaba listo para viajar a Japón. Y después se hicieron las gestiones para que él... A través de Pedro Aldave, ¿no? Sí. Claro, para que él finalmente fuera a Francia, ¿verdad? Lastimosamente un error grosso de Gatito en uno de los goles de Israel, sí. ¿verdad? El primero, ¿verdad? Sí. Después en el otro también un error en la cobertura. Realmente muy bueno. Después terminamos cerrando el partido con ese contraataque y el gol de Marcelo Fernández, ¿verdad? Y Enciso hizo el gesto del silencio, callándole a quién. Estas son las cosas que Enciso tiene que... Son las cosas malas que no hay que copiar, ¿verdad? Totalmente innecesario. Ahora, si con 20 años él no va a poder soportar las críticas, el futuro no es alentador. Va a ser muy difícil para él. Si con 20 años no puede soportar críticas. No, pero ¿y qué? Ya sea futbolística o extrafutbolística. No sé si cuál de ellos a él le afectó más, ¿verdad? Y no sé, pero si pretende que después de un 5-0 en contra no hayan críticas, es difícil. Debería entender un poco cómo se vive después de un 5-0 en contra. Sí. Y lastimosamente el penal... Pudo parar Gatito con el rebote, igual le quedó al ejecutor. Al jugador de Israel. Después un gol del Fabián Balbuena, ya en tiempo de descuento, el 3-2. Fabián Balbuena le devolvió el alma al cuerpo a Gatito. Sí, totalmente. Porque si se confirmaba el empate íbamos a quedar muy mal parados. Sí. Muy mal parados. Porque Japón ganó sobre la hora también a Malí, está con 6 puntos y está clasificado. Nos ayudó a nosotros. Y en alguna medida, porque un empate y clasificamos. No, y lo eliminó a Malí. No, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Y vos decís que Israel le va a ganar? Y Japón está clasificado, Benicio. Japón está clasificado. Ya sé, pero ¿y un empate quién nos puede alcanzar? Y te puede empatar, te puede igualar Malí. No, Israel. Israel, si le empata a Japón, o sea, si le gana a Japón. Va a tener también 4. Sí, y nosotros nuestros goles no nos favorecen. Nuestros goles no nos favorecen, sí, no lo tenemos. 5 en contra. Así como también. No, tenemos menos 3 en contra. Así como también, si nosotros ganamos y por ahí Israel le ganaba a Japón, tampoco nos va a alcanzar para ser primero, por los goles en contra que tenemos. Claro. O esa contundencia contra Japón. ¿Por qué hablo del primer lugar? Porque acá pues la idea es evitar a España. Yo sé que primero es clasificar. Pero si vos clasificás segundo, lo más probable es que juegue con España. Cuarto de final. Y eso es más que complicado. ¿Pero es lo más probable o ya tenemos...? No, es lo más probable. España es la selección más fuerte en el grupo C. Ya sé, pero digo, eso seguro luego contra España, pero si somos segundos. Y si termina primero España, sí. El ganador del grupo C con el segundo del grupo E, que vamos a hacer nosotros. Ojalá. Pero lo primero es pasar. Vamos a ver qué sucede. Pausa, ya seguimos. DVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo estimado es de 2.620 millones en la Lotería Megaloto. Además, celebramos que la amistad sale o sale con 400 millones en la Megachance. ¿Te imaginas celebrando después de haber ganado? Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario con el Sale o Sale. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bueno, 13:33. Lastimosamente
La acción negativa de ese partido fue la lesión grave de Enzo González. Sí, ¿verdad? Una pena. Por Enzo perdimos un jugadorazo, un jugador que le da cambio de ritmo, habilidad al equipo paraguayo. Una pena, se va a perder. El inicio de la temporada con su equipo en Inglaterra, no. Justo cuando estaba empezando a tener minutos también. Increíble, una pena. Y nosotros, nuestro refuerzo se llama Ángel Cardoso Lucena. Pica Lucena. Baila y coa, bebé. Explícame nada racionalmente también. No entro en esa. A mí no me meta porque no entiendo. Ya lo dije el otro día, no estuvo nunca en el proceso, no. ¿Por qué la elección? En todo caso, no sé. No tengo nada en contra del Pica, ¿verdad? Pero No, es nico personal. ¿Por qué no un volante más joven, alguien que te pueda servir a futuro? ¿Y por qué no ya que lo llevaste a Francia, por qué no lo llevaste a Salcedo? Pero si no lo inscribió luego, acá hay que decir, Piri Amota, bueno, me dice, Piri Amota está lesionado. Pero supuestamente Piri Amota ya no había ido porque le sacaron muchos jugadores y ya oye, eliminamos a Vocerro. ¿Por qué no lo anotaste? ¿Por qué no lo inscribiste? Y lo escribió a un jugador de Libertad. Un jugador que no juega tampoco. Que no juega. ¿Cuánto le criticamos a Garnero por llevar el suplente lateral izquierdo? ¿Y ahora? Bueno, pero justamente Libertad lo cede por eso. Libertad lo cede porque no es titular en Libertad. No. Piri es titular en Cerro. Pero Lescano está en la lista, Jotita. ¿Cómo? Lescano está de reserva. Sí, y Lescano es titular hoy en Libertad. Bueno, entonces, pero está de reserva, pues. Claro, y eso es lo que decimos. O sea, y más o menos se asemeja más Enzo Pica, un volante más de marca que otra cosa, ¿verdad? Pero que no está en ritmo, no jugáis ni. Y no... ¿Qué te puedo decir, Benito? Estas son las cosas que te echan, pues, te tiran para abajo, te desilusionan. ¿Por qué? Porque no le encontrás lógica a la decisión. Entonces que salgan a aclarar después. No, los equipos no quisieron dar sus jugadores y al final trajimos un jugador que es suplente. Que no tiene ritmo. Y sí, que no juega y que él sí tuvo el permiso, entonces... Porque si no, pues al final estamos toda la Bartola, ¿verdad? En fin. Y entonces ya se puede decir cualquier cosa, se puede conjeturar. Y sí. Y se puede decir que meten mano los empresarios, etc. Lo que venga nomás ya. Se presta, pues, para Exactamente. Lastimosamente. También hay que decir que lastimosamente hoy las chicas de vóley de playa perdieron, ¿verdad? Sí, pero ante una potencia. Canadá. Y sí, obviamente. Obviamente que sí. Son las número 1, si no me equivoco, en el mundo últimamente. Y perdieron, ahora van a jugar el segundo partido. Y lo que sí vale la pena destacar es lo de nuestra judoka, ¿verdad? Sí, que por primera vez en la historia, Narváez, por primera vez, diploma olímpico. Consiguió un atleta un diploma olímpico. De las 8 mejores. Impresionante. Quedó en repechaje, perdió. Sí. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Tano, profe Benicio, Jotita? Qué gusto estar acá. Al fin distribuyeron bien la mesa. Un placer, Tano. ¿Te das cuenta? Gracias por tu compañía. Jetita, ¿qué pasó? ¿Qué pasa entre vos y Mati? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué este pendejo te falta...? ¿Quién es Mati? Qué duro. Qué golpazo. Volvió Mandibulín. Tranquilo, Cuca. Gracias. 0986780. Bueno, y hoy también se fue Rafa Nadal, que jugó simbólicamente el single ante Djokovic, porque Rafa está... filtrado. Está fuera. No, pero se despertó en el segundo set, sí, pero... Es que lo que pasa es que él tiene un corazón enorme. Rafa Nadal, ahí, en su hábitat, él es muy querido ahí, fue el más ganador de la historia de Roland Garros, en el curso central ahí en París, así que... Pero el primer set ahí se notó que ya... ya le cuesta. Se quedó ahora, va a jugar doble con Carlito Alcaraz, buscando el oro para España, ¿verdad? Para España. Bueno, hoy estamos con el partido Cerro Porteño 2 de mayo, partido va a ser complicado para Cerro, viene una dolorosa eliminación en Copa frente a un equipo que suele hacer valer su reducto y hoy sabe 2 de mayo que puede ser históricamente único puntero del campeonato. Si le gana a Cerro Porteño, Sí. No le va a ser fácil. El equipo del Gato Jiménez es guapo, Muy guapo, muy inteligente el Gato, muy astuto. Para mí me gusta el Gato, cómo plantea los partidos. Y Cerro que le ganó el último partido ahí con la expulsión de Domínguez. ¿Te acuerdas que tanto te enojaste vos? Sí, tanto. Del chico Domínguez. Sí. Que no pudiste llorar al final del partido. Y la verdad, hermano,
toda acción merece una reacción. Y la acción del Pachi, ¿dónde está, hermano? La acción del Pachi, alevosamente la empujó así, a propósito. Mala fe, mala intención. Hablando, tenemos el material de eso que te había pedido también. Como le dimos mucho destaque a la gente del interior. Sí, señor. Hoy le quiero dar destaque al Deportivo Unión de Villa Ayes. Finalistas. Finalista. Una mujer es la presidenta. Porfiria Ortiz, más conocida como Ñaita. Ita Ortiz. Ganó el partido de semifinal. Ahí está. Esa es la presidenta está ahí con el equipo principal. A ver, me están pasando el dato. Ganó su partido 1-0 al Sportivo Remancito. Bravo ese equipo de Remancito ahí cuando... Sí, ahí finalmente cuando era de local, ¿verdad? No sé si jugó de local o no, ¿verdad? Pero clasificó para la final contra el club 10 de julio de Remancito. El partido de ida este domingo. A ver, y clasificó para la final. Ganó su partido de local, partido de vuelta 1-0. Y así que saludamos al Club Deportivo Unión de Villa Ayes y a su presidenta Porfiria Ortiz, la querida Ita, que siempre nos ve. Tengo muchos amigos ahí, vos sabés. Me tocó estar en esta institución en su momento. Club muy querido. Y hay que valorar. Hoy en día hay que, más todavía teniendo en cuenta una sociedad machista, una mujer ahí, hay que tener coraje para estar ahí al frente de un club de fútbol en el interior. Todo es sacrificio y a pulmones, todo. El famoso papú de la mujer paraguaya. Sí, exacto. Y después hay que reconocer y decir, y nosotros por experiencia lo sabemos, por los años, Luis Enrique, jugador es una raza especial. No, lo que pasa es que en Villa Ayes creció mucho el fútbol. Fíjate ahora lo que es el 12 de junio, aprovechando el momento de Bachi Núñez, lo que hizo Rubén Rusillón en su momento con el Benjamín Acebal. Claro. Que son rivales grandes ahí del Deportivo Unión, que puede ser el próximo que dé el paso, el gran salto de meterse también, porque jugando en instancias más importantes. En la B está jugando Benjamín Acebal, y el 12 de junio que ya tiene una cancha como para que jueguen incluso equipos de primera de local como Tacuarí. Y está jugando en la intermedia ya. Intermedia. 12 de junio. Bueno, ¿qué dice la gente? Antes, repercutió lo de Carlos Paul. No solo acá en Paraguay. ¿En dónde repercutió? Hasta en Olé. ¿Sí? Y para más le pusieron una musiquita, decoraron como todo argentino. ¿En la Argentina? Ahí, ¿Tenemos sí, para ver? tenemos el video, ahí tiene Fabio. Querido decir más hermoso, pero le digo más poderoso. Dice que acá se suele decir el hombre cuando más oso, más hermoso, ¿verdad? Y pues ya le bajó el... Este es del teniente Fariña de Guanambaré. Bueno, se convirtió en un galán. No quería. Ay, si tiene un calambro, que Carlos Paul si se lesiona. Pero fue de cuarto árbitro su papel. Bueno, pendejo, hace tu trabajo. 096-780-780. Ese le superó a Blas Barrio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. Yo soy el marido de la señora Silva García, que ayer se ganó un premio. Yo, ¿qué posibilidad hay de pasar con su cédula, verdad, a la salida de mi trabajo? Pasá nomás. Estábamos regalando con Gianluca en premios Megaloto, así que métele nomás. ¿Otro audio? Muy buenas tardes ahí en la mesa, señores, acá de la Argentina. Estuve mirando los partidos de Paraguay, será que lamentable los referees, lamentable, sea, qué bárbaro, sea. Y Luis Enrique Pérez, acá en Argentina, en Córdoba, en Instituto de Córdoba, está jugando un paraguayo, Franco es su apellido, ayer jugó contra Boca, lateral derecho. Eso no serviría para la selección paraguaya, ya que no tenemos lateral derecho. Juan Franco. Y lamentable sea, o merece hoy a Refeco y Luis Enrique Pérez, que pude saber ahí llevar la agresión, pero merece igual será. Audio. Buenas tardes, Luis Enrique, y a tu equipazo. Luis Enrique, para mí que Libertad recibe muchísimas ayudas del arbitraje. Ustedes estaban analizando una jugada en donde mereció que el jugador liberteño vea la roja. En esa jugada donde se lesionó el delantero del Nacional ayer.
pero los primeros instantes del partido, hasta los 17 minutos, hubo 2 jugadas con tarjeta roja, en contra de Libertad. O sea que en contra de Nacional. Ustedes no analizaron. ¿Por qué no analizan eso, Luis Enrique? ¿Qué jugada fue? Porque yo no quiero ser... Cuando hay parcialidad y no hay objetividad, te le respondo. No quiero ni hablar. Y si es por eso, era roja para el jugador de Libertad en esa jugada, que era Ernesto Caballero, y anterior a esa jugada, mucho antes, en el medio campo, una reacción de Lucas Sanabria que ameritaba también la roja, y no le sacó la roja. Sí. O sea, iban a ser fuera de la cancha, Lucas Sanabria, tempranamente en el primer tiempo, 20 a 25 minutos del primer tiempo, Lucas Sanabria y después Ernesto Caballero. Así que ni le quiero responder, no le quiero responder. ¿Verdad? Pero le respondiste. Y le respondí igual. El otro día el profesor dijo, no sé en cuál de sus programas, dijo que Libertad ya era el candidato a todo y qué sé yo. Sabemos lo cual es tu candidato, parece que le dijo ahí su compañero panelista. Bueno, sí. Y resulta que, ¿cuál fue la consecuencia? Ayer ya perdió Libertad. Para eso llamaste, mi hermano. Perfecto. Para eso llamaste. Espectacular. Entonces yo lo que digo lo siguiente nomás. Volviendo al tema Cerro. Cerro dejó ahí a Fernando Romero, lo tenía Antonio Galeano en el plantel porque es jugador de Cerro, y estaba mirando que hay un chico ahí que, León parece que no sé cuál, que le cedió a Nacional. Resulta que Mitallí está haciendo grandes partidos. Y no sé cómo lo que dejamos tan lentos somos. Este tema es lluvero el tema. Y a pesar de que no sé qué es lo que le pasa a Manolo, que nadie quiere venir, mentira eso. Claro que se puede traer, hay que ver acá nomás. 13:44, pausa, ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 093-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Estamos de vuelta. ¿Qué? Mira vos, Benicio, no dijo nada. Juan Eduardo está a tu lado. Sí, no dijo absolutamente nada. Vamos, yo no rompo código de vestuario, porque si yo hablara, hermano, déjalo ahí nomás. Jodida. Te perdono esta vez, me debe una. Y viste que habla acá en su casa, no puede hablar. No hablaba en todo el programa y ahora quiere hablar. ¿Audio? Y Pucún de audio será cerrita cheto, presentar a tu currículum y entrar a trabajar, entonces ahí será. Poder de síntesis nomás, hermano. Qué putas. No. Cerrita cheto. Buenas tardes, señores, ¿qué tal? No quiero pensar mal, pero
Si es que este jugador General Caballero se fue directamente con la plancha para lesionar la rodilla de Erlis González, eso sinceramente merece expulsión y 5 a 10 partidos de suspensión, porque es un jugador mala leche, malintencionado. Bateco Enrique Pérez, no. Página de iniciar a España y nada. Selección paraguaya van a pesado y imagina España va a ser campeón del mundo y ¿De qué? Hay una competencia, no sé de qué. No entendí en España, nada. no sé si se refirió a su hijo, si era Está jugando su hijo, dice. ¿Verdad? Se cortó la. No, hasta ahí nomás su audio. Vamos a esperar que envíe otro audio. Envíe otro audio el señor. Vemos porque no lo estaban de ahí poco te imaginan. Cierto. Porque me llena bañe. Cierto. Luis Enrique Ñe es la intermedia de Gato. Ahí la puntera ¿no? Deportivo Recoleta. Audio. ¿Qué tal los señores? Para eso tanto nos quejamos de Elizondo, para que Veraquino y su equipo se equivoquen así. Tanto que nos quejamos que Elizondo esto y aquello y al final de Veraquino es peor ahora. Y otra cosa, ¿ustedes se acuerdan que yo le dije cuidado con Nacional? Cuidado con Nacional. Ayer contra todos prácticamente Nacional le ganó al equipo más favorecido del torneo, que supuestamente es el mejor equipo del fútbol paraguayo. Pues necesita ayudita. Increíble esa. En tu comentario final, profe, te faltó decir que ganó contra 12 Nacional. Ayer el tuque que le metió al jugador de Libertad en la nuca, el jugador Nacional, no fue expulsado. Va y vea. Y otra cosa, ¿de dónde sacaste, profe, que Garnero se vaya a Cerro? ¿Quién se vaya a Cerro, dijo? ¿Te sacaste de dónde? ¿Quién se vaya a Cerro, dijiste? No sé. Que Garnero se vaya a Cerro, dijiste. No, vos sabés que ya le llamaron, hay gente que le llamó a Garnero, a hablarle por alguna posibilidad eventual. ¿O no? Puede ser. ¿Vos dijiste eso? No, yo no dije. ¿Y el oyente o escuché mal? Garnero, según los perros, candidato para dirigir Cerro, candidato para dirigir Olimpia y candidato para dirigir Libertad. ¿Cómo le quieren a Garnero? Bueno. Falta que digan que vaya a River Argentina, no ya que ahora se fue de Micheli. No, si Gallardo ya está reunido hoy. No, pero... no, que la gente diga. Ya sé. Que acaba de dirigir los 12 clubes del fútbol paraguayo, Garnero. ¿Cuándo lo que va es el que tira siempre? Y tiene suerte, porque este entra siempre con su mensaje. No, y ¿cuándo un mensaje que edifique un poco? Siempre, ¿en serio me decís? No. Presentación ante la FIFA del libro de candidatura 2030. Robert Harrison, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Chiqui Tapia, el titular de la AFA, Asociación de Fútbol Argentino, y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, presentaron la documentación de lo que será una fiesta de la celebración del centenario de la primera Copa del Mundo, oficializando la candidatura de los países sudamericanos para ser sede de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo en el 2030. Se hizo la presentación correspondiente ante la FIFA. Así que esperemos que esto cada vez se vaya oficializando de mayor... Pero y Uruguay también, supongo, ¿no? Y obviamente, pero estoy hablando de los que fueron portadores. Fueron portadores Robert Harrison, Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez. Ya por Conmebol. Envió otro audio el señor que estaba hablando hijo? de su hijo A que ver. salió campeón en España. Yo capiata buena España como a equipo selección paraguaya un ser campeón y que sábado pasado Lucas Zorrilla era la Copa Libertadores como Copa del Mundo. Envió un video, ahí le pasé a la producción. Lucas Zorrilla de Capiatá, el hijo. Copa del Mundo BCN 2024, dice. Es una copa privada. Por la amateur. Perfecto. Audio. ¿Qué tal, Benejo? Mal aporte. Tano, Jotita. Profe, tenés razón. Es de Cerrita Cheto, luego número 1 más tío largo su audio, será anda y gusto. Y después entra el otro que no caruy, será pena ñe. Hola, sí, Benicio, hey. Jatana ñe ese dúo, Jatana, hablana fuerte. Es de Enrique Luis. ¿Puedes ver en tu archivo cuándo fue perjudicado Libertad? ¿Hace cuánto tiempo le cobraron algo que está mal? Increíble será. Audio. Señores, Pepe con el grupo de WhatsApp, es los oyentes, pero lo mismo, siempre no me la oye, yo pienso. Otro vez con el mensaje, pero anda pedir
Una pejandú y una pemosasay. Una pelea y la audio. Garnero, carruaje. Inútil. Muy peñeño mierda. Qué puta. Gotita, pues. Gotita. Gotita Bernabé. ¿Qué? No, y te vamos a tirar el fardo a vos ahora. ¿De qué? Yo no dije nada. Pero es una gota de humor. Yo no dije nada. Dijiste que los 12 clubes son el candidato de los 12 clubes, Garnero. Vos sos, no yo. Vos arrancaste el programa diciendo que ya que la gente de libertad, Garnero. No, el oyente le dijo al profe. Yo ni toqué el tema. Hoy dijiste del arranque del programa. No, pero yo dije ahora el ya comentario. Cerro. No, después ya la posible vuelta a Olimpia si Palermo no gana los 2 próximos partidos. Y ojo con General Caballero, con Humberto García, si vuelve a empatar, a lo mejor Garnero se va ahí también. O sea, esta noche estamos con la polémica a las 21. Con el profe Benicio, con el Tano, con Carlos Gómez y Juan José. Hoy estaremos en la polémica. Después del partido, Tano. Nosotros sí, después del partido estamos en la polémica. Hay otros que no pueden hacer doble cosa. A la gran 7. Pero sí, pero este cuerpito va a hacer el aguante mientras usted... Vamos a empezar a contratar a cobrar la cédula, entonces. Trabajó día y llovió. Cierto. Disculpa, viernes, en continuado fue este fin de semana. No, yo no creo. Vos dijiste la vez pasada. Ayer dijiste. Y llovió nomás. ¿Y qué te parece que no va a llover? Normal. Sí, porque nosotros estamos en el partido Olimpia General con Jotita y Gianluca sale y dice, no, el que está designado es Benicio. No, el Tano digo yo, y él también dice el Tano, por el partido de ayer. Sí. Y efectivamente era Benicio. Y vos sabés que dice Jotita, va a llover, dicho y hecho. Y ahí yo entendí por qué. Porque yo cuando salgo de casa había sol. Y yo pensé que hacías vos el partido de ese día. Después me dicen, no, Benicio, se nubló. Después, no, pero si hace el Tano, dijo Luis Enrique, volvió a salir el sol. Y cada vez que se le mencionaba que Benicio iba a trabajar, se nublaba. Me pasó lo mismo el sábado. Johnny no podía creer que yo no iba a estar en el partido de ayer. 3 veces me preguntó. Y no me creía que yo no iba a estar. No, pero tanta fue la duda que el propio Gustavito en Mallorquín estaba viendo si no se equivocó en su planilla. Bueno, vamos con los oyentes. A ese nivel llegamos. Llega un mensaje, dice, el profe se pinta las cejas, dice Brunano. Sí. Y nos... Entramos en esa, peón. Benicio. Respondele a la señorita. No sé. No sabemos si es una señorita. No sabemos si es señorita últimamente. Bueno, seguimos. Decir Robert Harrison, presidente de la asociación, tiene que decir Robert Harrison, el peor presidente de la historia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Gracias, muchachos, por el aporte. A producción de la admiración a la profe Benicio, el conocimiento del fútbol. Pero ayer ese ya tiene gran favor. Y Catupa y con años de cerro no ganamos en Jamba de B. Ningún partido cerro no ganamos en algo años. Muchas gracias. Cumplile, profe. Vamos. Último. Pasando un poco mi audio. Ayer con Benicio Martínez dijo que Cerro va a salir campeón con Manolo y con Garnero, dijo. Jamás. ¿Te fuiste a cambiar ahí tu...? Dijiste Garnero. No. El segundo oyente que está diciendo... No, pero este es el segundo oyente que dice que vos dijiste que Garnero podía ir a Cerro. ¿Para qué pico voy a decir una cosa que no sé ni se me ocurre? Te le escapo. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos hoy con el partido entre 2 de mayo de Pedro Juan Caballero y Cerro Porteño y a las 9 de la noche en televisión con la polémica. En un ratito Mario Ferreiro con la bella Sole, el intelectual Juan Fariña, el doctor Juan Fariña y luego viene el galán de galanes, Blas Barrios. Buenas tardes. Le ganó. Solo superado por Carlos Paul Benítez, el árbitro ayer en Guarambaré. Buenas tardes. Transmite Z Pesa en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.
kami Benashemo iruha e angabei Se ya veo ñandu O se mora ku Hoy kobañe mi De que bebeanga A gozar a mí Epal, epuha, ella pues acá de la juja mía ni veo pena Nente colve ari se quebrantaja Ella cobeta me se canta por ahí Lucero mi visita seré saber Y momorando y van en bae valle Eucante se ve a mano morbe Y rosa bote va un minerembe Epal, epupa, ella pues saca de la juja mía ni veo pena Desde colmi ari se quebrantaja Ella cobeta se canta por ahí Lucero mi piseta se desape Y momoran que van a mae valle Eucante se ve a mano move Y rosa pote va un minerembe Epal, epupa, ella pues saca de la juja mía ni veo pena Desde colmi ari se quebrantaja Ella cobeta se canta por ahí Lucero mi piseta se desape Y momoran que van a mae valle Eucante se ve a mano move Y rosa pote va un minerembe Famosa, más de